closely. I know lately you're a bit lonely, but you know on your phone there's a whole world full of girls you could be looking at, homie. It's true, between me and you, it's only $5 and watch what they do. Let's get high, lose track of time. Come on, man, you know I'm a damn good time. Yo, if they're gonna post it, no clothing. Oh my god, so exposed and everything. You might as well see everything. Every inch, never leave, or grow a need. Wait, maybe you should DM, be friends, pretend, a boyfriend, the deep end. She needs men, she needs you and your dues. Get out of my head, get out of my mind. I need to focus, I'm wasting my time. You make me feel hopeless, I'm wasting my prime. Fuck it, I'm going to war with my mind. I'm in control, my body and soul. Never again will you ever take hold. I've got a purpose outside of this hole, and I'll turn this feeling into something more. I could change, rearrange my brain. Thoughts and energy push through pain. Loneliness is a passing phase. A better life, it starts today. Once hopeless and broken, now I'm in motion. Just gotta stay focused. Keep moving, keep growing. Never look back, got a new path chosen. When we are weak, when we are broken, often we're left open in darkness. It's all of our flaws that keep us hopeless. Numb our minds and choke us. I'm in control of I'm taking off. I'm crying off the shore of my life and what's wrong. Bring my control. Too much, too often, and it can really slow you down. Hey man, where'd you go? We used to have fun, hang out and smoke. Watch a little you know what a show. Drink a little bit of this, little that to cope. Yeah, wait, we used to have fun, right? Sleep in short days, but the long nights. You always love to go play, what a fun guy. But now you seem so lame, what a shame, right? Hey, come back, let's get high. We can have another run like the good times. We can have a little fun, just recline, me time. Hit over the wheel, you'll be just fine. Yeah, you know I'm always here for you. Life gets hard, there's a lot of fear for you. You know I can make it all disappear for you. Only one time, you'll be fine, man, I'll cheer for you. No, I don't wanna get back to a place that I really don't like, so I really gotta go. All the thoughts in the back of my mind, they be bigger at night when the dark takes hold. Gotta make my way to the light, feeling better inside every time I say no. I'm in motion, you're chosen, different path, but we rapidly have control. I'm back, baby, better than ever, no drag. Taking back everything I lacked lately. Feel like me, I'm back, crazy. I took all that pain, put that energy to change. I will never be the same, I will never be a stain. When we are weak, when we are broken, often we're left open in darkness. It's all of our flaws that keep us hopeless. Numb our minds and choke us. But I'm in control of I'm taking off. I'm crying off the shore of my daily soul. Bring my control. Hey there, folks. If today wasn't your day, that's all right. There's always tomorrow. It's another chance, a clean slate, a fresh start. Don't sweat it, take a breath, and remember, the road ahead is always open for a change in direction. Y sí, señores, así es.
yeah. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a otro nuevo stream. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos. Hemos vuelto, hemos regresado. Me acabo de dar cuenta que el evento no empezó. ¿Me fallaron los cálculos? Estaba segurísimo que el evento ya había empezado. ¿What? Y ahora me acabo de dar cuenta que el evento empieza en 40 minutos, pero... ¿Qué está pasando, weón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Epa! Mucha thank you por la sub. Danzuko, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Mira el Discord. Muchas gracias, Mayro. Uf, así da gusto empezar en los streams, A ver si van aprendiendo de Danzuko todos ustedes, el resto. Los que no se suscriben. Aprendan de él. Él ya me cae mucho mejor. Él ahora es mi panita. Somos amigos desde el cole que nos conocemos. ¿Qué pasó con el evento? El evento venía a las 8. No hay chance, que me desperté más temprano para nada. Ay, Dios mío. Se retrasó una hora. A ver, los voy a leer. Buen día, qué madrugadores. ¿Qué tal los killer? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido también a San. ¿Cómo estás, San? Arca motiva al vicio, ¿será? Yo soy culpable de que ustedes quieran jugar al Draken. Eso está como raro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Buenos días, buenos días. Buenos días a todos, gente. Qué madrugadores me han salido. Hace del colegio que no madrugo tanto como para el Draken. ¿Cómo estamos, Archer? Bienvenido. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Cuéntenmelo. Vicio. ¿Qué tal, Rush? ¿Quién en Eredur para el vicio? A ver, si ustedes me proponen algo bueno en Eredur, yo abandono este servidor asqueroso y me voy para Eredur con ustedes. Si ustedes me proponen que va a haber un guerrero que me tanquee en sanguinario, o ni siquiera un guerrero, con que me lleven en sangui, yo agarro mis maletas y literalmente paso el portal, Que yo no les conté, pero acá acá existe un portal. Acá mismito. Acá hay un portal, yo subo estas escaleras, hago prop y paso a Eredor, literal, O sea, yo camino acá, hago tuc, 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 prop, y aparezco en Eredor. Así que si me prometen que me lleven en Sangui, ni siquiera un war, no pido casa, no, que me lleven. Yo ya tengo grupo para BGH, ya no está el evento. ¿Qué tal, Jean? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenida. Fumando queso, fumando retrasi. Ah, se retrasó. Mira el Discord, se retrasó, pana, se retrasó. No, solo que en el juego sigue el horario de verano. Se les olvidó modificar el horario de invierno. ¿Qué tal, Dacore? ¿Cómo estás, Mayro? ¿Cómo va todo? ¿Dacore me va a llevar al evento? Mírenlo al pato. Claro, acá hay un portal. Yo hago frup y aparezco directamente en Eredor. Así que ya saben. Buen día, amigo. ¿Todo bien? 37 minutos para comenzar. Volvimos. Haciendo entrada. Ah, no, haciendo unders para las entradas. Vamos a ver cómo está la dificultad del evento. O sea, yo por lo que estuve viendo en el servidor de prueba, que ustedes también lo vieron conmigo, está exactamente igual a siempre, ¿no? El evento. O sea, no hay. No es como que los jefes ahora aguanten demasiado o hagan más daño, no. Sigue todo igual. Así que en cuanto a dificultades, seguimos iguales. Veremos en cuanto a drop, ¿no? Cómo está la cuestión. De pronto en cuanto a drop quizás lo cambiaron o no, no lo sé. Pero bueno, veremos. Ay, chance, que me desperté más temprano para nada. No, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Claro, ¿y ahora qué hacemos? Yo estaba listo, yo ya estaba con el arma de 2 manos esperando para tanquearles un par de jefes en All Glory, pero no. Ok, ¿qué se hace? Voy a mirar un videito y... me voy a ir a acostar y ahora vengo. No, mentira. Ok, vamos a ir preparando las cositas, ¿no? O sea... vamos a prepararnos. Tengo 1800 huesos, tengo 30 elixires, tengo 1200 libros. Libros creo que tengo poquitos. Después el resto de cosas estamos bien. ¿Qué es lo que estamos buscando, por cierto? Vamos a ponernos al día, ¿no? Voy a preparar todos los personajes. Vamos a hacer eso. Vamos a preparar todos los personajes. Y empezamos, ¿no? En breves. Así que bueno, ahora aprovechen. Si hay alguno que tiene alguna duda, puede preguntar y yo les contesto, básicamente. Miren quién está acá. Acá está mi panita.
mi moderador. Ok, ¿qué es lo que necesitamos acá? Acá necesitamos el segundo anillo, porque ya el set de la Glory ya lo tenemos. Pero nos está faltando el segundo anillo. Por cierto, en breve me van a tener que dar como 2 minutos. Que tengo que, bueno, ir a buscar agua. Y hacer algo más, ¿no? Que me toma 2 minutos, literal, ¿eh? Que de hecho creo que ya me tengo que ir, ¿eh? A ver. ¿O no? Se coló. Mírenlo al patúo. ¿Qué es patúo? Que tengo buenas patas. Sí tengo, sí soy. Locura arca. Bueno, gente, suerte en el evento, nos vemos. Mi personaje es pequeñito, con un golpe en BGH me mata. No hay chance, necesitamos un guerrero de Acore que nos tanqueen. Ve la pet nueva, está chida. Reaccionar a videos. La pet nueva, pusieron mascotita nueva. A ver, yo por lo que vi en el servidor de prueba hay efectos nuevos. Un efecto este, que es como un efecto musical, por lo que estoy viendo. O sea, son notas musicales, ¿no? Este sería como el primerito. Después el otro que también vi ayer fue este. Es en plan un aura así de color celeste morado. Esto es como que me suena de ya haberlo visto en algún sitio. Pero no sé exactamente dónde. ¿A qué les suena a ustedes todo esto? O sea, ¿para qué evento creen que va a ser todos estos efectos? ¿De dónde creen que va a provenir estos efectos? Y después tenemos por último esto. Es como que todo mantiene como una misma temática, ¿no? Temática celeste moradito. Todo mantiene ahí como una temática. Acá. Soy abuelito. Ajá, eso. Y después este. Esos son los 3 efectos. Y ahora Sam me está diciendo que hay una nueva mascota. Como no haya nueva mascota y me haya troleado, se queda sin mod de nuevo, ¿eh? Porque que me troleen así de entrada, como que no. Mascota nueva. Ok, sí hay mascota. Mi mod, hay que confiar en mi mod porque mi mod es confiable y pilotea. Opa, me gusta, ¿eh? Me gusta. Es como... es un búho, ¿no? Sí. Es como un búho mítico... exótico... de hielo. A ver, ¿qué es lo que da? 25% de daño. Bueno. 15% de resistencias. Ok. Y abajo dice efecto. Pet Soul, Owl, Spec y al Drop. Dacore, de casualidad sabemos que es el último efecto de abajo. De casualidad, o no se sabe todavía. Es una información privada. Se coló. Reaccionar a videos. ¿Reaccionamos a video? Ok, necesito que me den un segundito y ya estamos. You better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type, so let's do it. You know I'll treat you right, let me prove it. Ok, estamos ready, ahora sí. Ya me tienen de acá para rato. Perfecto. ¿Qué dará esta mascota? Es la pregunta, ¿no? No sé. A ver, los leo. Sonido de lectura. Cuidado, no le des a la nueva montura que te salta Nebula. ¿Hay montura nueva? ¿Y me salta Nebula? A ver. ¡Oh! Le quiero dar clic a esto, ¿eh? Le quiero dar clic. Pero no se puede, me están diciendo. ¿Alguno que testee por mí? ¿Cómo estamos, Woto? Bienvenido. Tanta desconfianza, bro. Tengo mis motivos por querer desconfiar de mi mod.
Sí, pero de momento no diré. Ok, bien, me gusta. Nos guardamos la info. Ya que todo eso se coló, no debería haber salido. F, no hay chance. Debe ser un bufo como el del tiburón, sí. Desligar el no pin. A mucha gente le saltó Nebula, incluido a mí. Opa. Tengo como ganas de cliquearle, Nos vamos a contener. Y acá miren quién apareció. Increíble, el dúo. Este es el verdadero dúo. Este es el verdadero dúo. Sí, sí. Pero a ver, quiero como intentar mirar más. No se puede hacer zoom. Tiene pinta de que va a ser muy chévere esta montura, ¿O me estoy equivocando? O sea, es como que el icono se ve como demasiado genial. No sé qué opinan ustedes. Pero siento como que se va a ver genial esta montura. Capaz que después es muy mala, pero... Es como que a simple vista con el icono se ve bastante genial. Epic Mount. Lion Title. Soul. ¿Es como un león? No sé qué es. La verdad no sé qué será. Pronto veréis el león. Ah, ok, es un león. Bien, perfecto. Apretá nomás, bro, con confianza. Ah, vos apretaste, San, y por eso te fuiste. A ver, San, ¿dónde está? Mírenlo. Sí, da Nebula, mírenlo. Desapareció San, lo perdimos. Creo que San sí apretó el botón. Tengo ahí una pequeña sospecha de que Sans sí apretó el botón. ¿Dónde está? Yo lo tenía agregado recién. Acá. Sí. Ok, confirmamos que sí a Nebula. Grande el mod, sacrificándose por el equipo. Bien. Para que vean que sí es de confianza. Increíble. ¿Dónde está esto? En enemigos domados. Uy, casi le doy, Ok, estamos listos. Pero a ver, todo esto ¿de dónde creen que va a pertenecer? A mí me dijeron que puede que pertenezca. Obviamente no me lo dijo... Me lo dijo alguien del stream. Que todo esto lo más probable es que pertenezca al evento de Año Nuevo Chino. ¿Será? ¿Será que será parte del evento del Año Nuevo Chino? Esto tiene temática Año Nuevo Chino. A ver, un león. El león puede ser igual, Pero las notas musicales y el efecto de abajo como que no. ¿O sí? O sea, ¿esto pertenece al Año Nuevo Chino? Esto no. ¿Esto sería parte del Año Nuevo Chino? Eso es lo que no me cuadra. Así que no sé. Saludos desde Uruguay. ¿Qué tal, my bro? Bienvenido. Un saludito. ¿Cómo estás, Adrián? ¿En qué servidor juega vos? Nosotros jugamos en Agathon y también jugamos en Eredur. En ambos servidores. Juego... En donde más juego es acá en Agathon, perdón. Y en Eredur juego, pero juego menos porque mi personaje está chiquito. Hasta que mi personaje no se vuelva más grande. A ver si saca Glory en este evento y nos mudamos para Eredur para siempre. Digo, un ratito nomás en Eredur. Ok. Entonces, bueno, lo que necesitamos acá básicamente es un anillo. 145. Perdón, 125 puede ser. Igual por más que sea 125, voy a ir en sanguinario. Por si hay alguno de ustedes que quiere ir en sangui. Vamos a ir en sangui. Con este tercer anillo sería ya. Con este tercer anillo me fabrico el segundo y ya completo el set básicamente en la guerrera, ¿no? Es lo que estamos buscando, es lo que necesitamos. Es lo que no pude conseguir en el evento anterior. Volvió mi moderador. Entonces es lo que queremos. Me quiero quitar este anillo y poner el segundo de Glory ahí básicamente, ¿no? Vamos a pasar al otro personaje. Voy a ordenar también las cositas. Más que ordenar, dejarlas listas, ¿no? Así cuando llega el evento hacemos tucu tucu y empezamos. Bien, soy de Agathon. Si necesitas y me ves en grupo, me puedes pedir sin problemas. Yo siempre tengo mi grupo... ¿Dónde está mi grupo? Acá. Así que en caso de necesitar, mandás y yo te acepto de una, sin ningún tipo de problemas. Acá somos todos panitas, acá aceptamos a cualquier persona. Ok, en la Chiset. ¿Cuál es la situación de la Chise? Voy a poner esto acá, esto.
Vamos a poner libritos, libritos. Uf, tiene como poco el HC, me estoy dando cuenta, No sé si me agrada esto. 1000 huesitos, tiene un poco menos. Pero el HC necesita exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que la War. La HC necesita el segundo anillo. O sea, me quiero quitar este anillo asqueroso. Y completaría ya básicamente los 2 anillos. Y el manto de la gloria ancestral, ¿no? Sí. Entonces estoy necesitando también un anillo. Y con eso básicamente finalizo el set en mi mecánica. Así que bien. En este caso tengo 10 intentos y 800 libros y 1000 huesos. En realidad tengo... si me llegan a faltar de estos me los voy a comprar sin problemas. Así que no pasa absolutamente nada, ¿no? Imaginan que hago una ronda y me sale el anillo en la War. Hago otra ronda, me sale el anillo en la Chise. Y ya me voy a dormir de nuevo. Sería algo increíble. Saludos de Agaton. ¿Qué tal, Lugo? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Cómo va todo por ahí? Y en la cazadora, acá es donde estamos como más complicados. Acá sí tenemos como problemas. Acá tenemos problemitas. Tuki. Acá tenemos problemitas. Huesos tenemos 800. Sí, tenemos poquitos huesos. De cubos tenemos. Pero tenemos 27 elixires de la vida eterna. Tenemos 1000 libros. Y tenemos 2 mantos de la gloria ancestral, básicamente, ¿no? No, mentira, de la vieja gloria, increíble. Entonces, acá lo que nos está haciendo falta serían 2 anillos. Porque con este anillo 145 y este manto me fabrico... Vamos a hacerlo así, mejor. Con este anillo 145 y este manto 125, me fabrico el anillo 125. Con este manto 145 y otro anillo de infernal, me puedo fabricar el otro anillo. Sí. Mentira, esto así. Ahí está. Y con este manto 145 y otro anillo de infernal, o sea, necesito 2 anillos de infernal, me fabrico el manto y con eso completo el set. Así que en la cazadora básicamente estoy necesitando nada más y nada menos que 2 anillos. Y con eso terminamos acá. 2 anillitos. Es lo que estamos necesitando y lo que vamos a buscar el día de hoy, básicamente, ¿no? ¿Qué hice yo acá? Ok, sí. Este... Pues, ¿dónde lo dejamos? Vamos a dejarlo acá. Ok. Así que recuento de las compras del supermercado. Un anillo en la War, un anillo en la Chise y 2 anillos en la cazadora. Todos los anillos pueden ser el infernal en mi caso. No hay ningún tipo de problema. Inviten a clan. Opa. Básicamente sería eso. Después por otro lado tenemos la joya nueva. La nueva joyita. Que de momento, acá está Luit. Luit, por cierto, me ayudó en el videito de ayer. Increíble, puro talento. Me estaba haciendo falta una ronda en el servidor de prueba para subir el video que no había grabado en el stream. Y yo no hay chance, necesito un grupo ahora, ¿cómo voy a encontrar? No sé qué. Y justo apareció Luit de la nada con su mecánico en el servidor de prueba. Y me llevó una rondita y justo aproveché y grabé lo que necesitaba. Así que literalmente un crack, puro talento. Y después me ayudó como 3-4 rondas más para ver si tenía suerte con el manto, cosa que no hubo suerte. Así que bueno, no importa. Saludos desde China, increíble. Estamos bien pegados por lo que veo. Un nuevo evento. Lo del centinela que le pega al portal está solucionado. Lo del centinela que le pega al portal sí está solucionado. Lo solucionó Dacore, si no me equivoco. Básicamente lo que hicieron fue aumentarle la vida al portal. Entonces el centinela, cuando uno ingresa al mapa, se demora mucho tiempo en romper el portal. Así que de esa forma fue la manera que encontraron de solucionar el problema. Igualmente en el videito les iba a comentar cuál era la solución. ¿Cuál era la solución, Arca? Les comento para hacer tiempo.
La solución básicamente era lo siguiente. Uno se tenía que quitar... yo lo llegué a grabar y todo en el video. Pero al final lo terminé quitando porque ya no era necesario. Entonces la solución que habíamos encontrado era quitarse el mercenario de esta zona. Uno hace reset de mapa. O cambias de mapa. O ingresas al evento o lo que sea. Y cuando ingresas... Exactamente. Apareces sin mercenario. Entonces esta era la solución que habíamos encontrado en un principio. Y después Dacore logró apañar, que básicamente fue eso. Aumentarle la vida a los portales. Para que no tengamos que estar quitando esto. Porque es normal, o sea, por más que esta haya sido una buena solución. El gran problema iba a ser que uno en el descuido de querer ir rápido o estar pendiente o lo que sea. A uno se le puede llegar a colar esto. Y uno termina perdiendo una entrada. Porque literal era eso. O sea, era ingresar al mapa. Era literal, ingresar al mapa. Llegaba el mercenario, venía plup, un golpe y lo activaba. Y era como, increíble. Entonces bueno, así de esta manera ahora el mercenario se demora mucho tiempo en romper el portal. Pero no tiene temática china. Sí le subieron la vida al portal. Ay Dios, menos mal. Muy chirino. Yo diciéndole a los guiris que se quiten el centinela. Está bien igual. Estaba cagado de miedo. Después estoy solo. Después estoy yo que solo tengo una anilla. Estoy mats en todo menos con este set que no lo tengo por dejar el juego. No hay chance. ¿Qué tal, Neskill? ¿Cómo estás, Mayuro? Bienvenido. Qué madrugador eres, ¿viste? Vas a hacer un par de ronditas, Neskill. Mi objetivo es llevarte unas ronditas al evento de Casa Mayor. A ver si tenés suerte con el anillo. Con el anillito. O con el manto. Por cierto, va a ser como el primer evento de Neskill. Entonces, a ver si tiene un poquito de suerte, ¿no? Ya sea con las entradas que se compran con Under. ¿Cómo se fabrican las entradas? En el caso de Neskill, que ya relativamente poco jugando, la única forma como que él tiene para conseguir las entradas va a ser viniendo a Emilia y comprando con Undermantes. Que cuestan 3000 Undermantes las entradas. Esa es como la única forma que estoy visualizando de que él puede llegar a conseguir. También recuerden que hay stream del Drakensang en 3 horas y 18 minutos. Entonces, probablemente den algún código con alguna entrada. O eso creo yo. Pero que den algunita que otra. Estaría bastante bien. Más que nada también para la gente que como que recién empieza, ¿no? En el caso de Neskill. En una de esas tiene suerte y le salen los 2 ítems. ¿Se imaginan? En una ronda. ¿Cómo estamos, Fer? Bienvenida. Epa, muchas thank you por el beat. Lord Pato, ¿cómo estás, Mayro? Bienvenida. Y a mí también. Los que quieran venir son bienvenidos. Con el guerrero les puedo tanquear en sanguinario si se necesita. No sé si hay alguno de los guares que andan por acá. Si va a ir en sanguinario nos podemos colar en algún grupo de él. Y... guiño guiño, Fer. Y van a ir al mapa general, claramente, ¿no? Si no van al general no pasa absolutamente nada. Yo les tanqueo con el mío. Yo les tanqueo con mi war. Así que no se haga ningún tipo de dramas. Mi guerrero tiene bastante entraditas, entonces no pasa nada. Soy Lubit, saludos bro, tengo mi war listo para unas vueltas antes de ir a chambear. Ok. 16 minutos para comenzar. Y después por último vamos a ir a la maga. A mi cuenta principal básicamente. Este es mi personaje principal. Ok. Donde acá vamos a estar buscando nada más y nada menos que la joya, ¿no? La joya del evento. Lo que todo mago quiere. Desde que vimos que apareció esta joya en nuestras vidas. Es lo que vamos a estar haciendo también hoy. Vamos a ir a buscar un poco lo de la joya. Okay. Primero voy a analizar un poquito el panorama. A ver cómo está el drop y demás. Y después veremos cuál va a ser nuestro siguiente paso. Con la joya. Okay. Creo que este anillo va a servir, ¿no? Para ir a buscar la joya. ¿Estos anillos funcionan en Glory? Eso tengo ahí como la duda. ¿Estos anillos funcionan? Porque en el evento de los enanos cohetes sí servían. Entonces estaría bastante interesante tener esa información.
Aunque bueno, con este personaje también quiero hacer un poquito de general. De evento general porque quiero conseguir un set de repuesto de gloria. Básicamente porque existen algunas configuraciones que ya sean para PvP o para PvE también. Para no tener que estar cambiándome los ítems de gemas. De directamente ingresar y cambiarlos, tucutú. No tener que estar cambiando gemas, glifos ni nada de eso. Entonces esa es mi idea, ¿no? Luit disponible. Opa, vamos con Luit entonces. Si hay alguno que quiera venir, vamos con Luit. Hacer unas rondas en general. Tuki. Bien. A ver si tenemos suerte con algún que otro ítem. Igual yo sé que la gran mayoría de ustedes, o al menos los que andan por acá, van a ir a buscar la joya primero. Entonces, sin problemas. Los que vayan a ir a buscar la joya, después, si algo, le daremos al evento. Porque como saben, la joya se busca en solitario, en los mapas solitarios. Entonces, no pasa absolutamente nada, ¿no? A ver, necesito un segundo porque, claro, yo no voy a revelar mi información, obviamente. Aunque ya la he revelado en algún que otro momento. Pero... bien. Y esto es básicamente... el síndrome de guardar todo. Básicamente es esto. Poner los cubitos por acá. Y esto para acá. Y esto básicamente lo que tenemos listo. Al menos de mi parte. En el mago. Para hacer el evento, ¿no? 5000 libros y 2250 elixires de la vida eterna. Ya quisiera que sean 2000. Y huesitos de muerte y tenemos 8300, ¿no? Esto es lo que tengo básicamente como para ir a buscar la joya en el mago. ¿Qué tal, Cox? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Open stat, ok. Estos son mis stats básicamente en el mago. Vamos a ir para acá. Esto es con la mascota Hachi, o sea, con la mascota de buscar gemas. Esto es con la mascota de daño. Y estoy con esencias azules. Me quito las esencias azules. Esto es sin esencias, básicamente. 1.116.000. No, 165. Increíble. Ya ni sé cuánto daño tengo. Y por cierto, estoy con runas de... acá. Estoy con runas de materia. Materia y runeo. Acá. Las otras de vida las tengo acá. Ahí. Que no las suelo utilizar demasiado porque... con 4 millones de vida ya estoy bien. Y más que nada para que no se me olvide. Porque siempre como estamos farmeando semidirectas en Cali. Para no tener que estar cambiando a cada rato, ¿no? Entre las de materia y las de siempre. Ahora les voy a enseñar. Acá tengo daño, vida, vida. Básicamente que me están preguntando las stats, ¿no? Y los objetos que utilizo y demás. Esto es un poquito mi configuración de momento. Hasta que quiera cambiar por alguna otra, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que está utilizando gemas de armadura, que está utilizando gemas de resistencia. Y no están utilizando tanto de crítico como por ejemplo yo. Pero básicamente yo lo que estoy prefiriendo es como priorizar el daño. Ponerme gemas de crítico con hechizos de daño. En este caso está sucediendo así. Acá también y acá también. Pierdo slots, o sea, pierdo objetos donde podría poner armadura y resistencia, sí. Pero lo que estoy ganando al hacer esto es aumentar más el daño. Entonces en mi caso siento como que no hace falta más armadura ni resistencias. Y prefiero como priorizar un poquito más el daño. Por más que el daño, miren, no va a bajar demasiado. Tengo 65.000 ahí. Bajo a 48, o sea, no se siente como demasiado. Pero es lo que digo, prefiero unos 20.000 de daño a que meterle más armadura o más de otra cosa, ¿no? Digo yo. No sé qué opina el resto. Yo voy a buscar 2 mantos. Sí, yo ayudo si quieren. Tengo 5 entradas en el lugar. Después llevan a mi maguito, obvio. Sí. Así como les enseñé en el lugar, tengo para hacer mínimamente unas 40 entradas. Entonces, yo les doy una mano a los que necesiten. Sin ningún problema. Ustedes ya saben cómo funciona esto, que... más los que tanquean, o sea, los jugadores que tanquean. Si después necesitan una ayuda con su personaje secundario,
Literal, o sea, son los primeritos en la lista de grupos. Esto es un intercambio, así es como funciona. Yo voy a buscar 2 mantos, epa. Ojalá que tengamos suerte, que la gran mayoría pueda sacar lo que necesita. Y demás. Qué mala onda, envidiosos. Buenas, bro. A ver, corre una ronda sola. ¿Qué tal, Eister? ¿Cómo estás, Mayro? ¿Una ronda en dónde? Si quieren puedo hacer una ronda en Barnock. Así se ríen de mí por no matarlo rápido. En lo que empieza el evento. Y de paso hago también esta diaria que nunca la hago. Vamos a hacer una rondita a Barnock. Estamos por YouTube también. Epa, estamos también en YouTube. Sí. Estamos en YouTube y en Twitch. Les voy a poner si quieren el chat a la derecha. Para los que no están en las dos plataformas. Pero se me comportan, que los reporto, si no. Ahí está. Ya tenemos el chat a la derecha. Tanto de YouTube como de Twitch. Así que ahí pueden chequear todo. Ok, no agarró la explosión del mercenario. Estoy manquito. Estoy chiquito en la primera ronda. Vamos a claimear esto. Porque claro, él se toma su tiempo ahí para hacer sus cosas. Ok, perfecto. Arca, lo que te cuesta matarlo. Sí. Un velo del sueño. Ok. Me lo llevo. Casi no me lo llevo, casi que me lo dejo. Verlo acá. Este que es de condecoraciones. Este me lo dejo porque esto cuesta caro. Esto vale Undermantes eso, Esto está carito. Me lo perdí, creo, me lo pasé. No sé dónde está. Ok. Otra cosa también es que añadieron más tiempo al evento de los enanos cohete. Seguramente ya todos se dieron cuenta igual, pero por las dudas. En caso de que alguno no haya terminado con... Básicamente por el problema del bug con el manto. Que a muchos les sucedió. Decidieron extender 4 días más. Así que si por ese casual a alguno le falta terminar o lo que sea, todavía tiene tiempo. Para poder terminar el evento, básicamente, ¿no? Vamos a hacer otras rondas más de esto. Así que bastante bien, supongo, ¿no? Y para conseguir al mercenario, que también me estuvieron comentando que increíble, Arca, le agregaron 4 días al evento, ahora voy a poder conseguir el mercenario. Justo estaba tan apurado de tiempo. De nuevo la volví a trolear, increíble. Y de nuevo. Increíble esto, Es una cosa de locos. Así que súper bien, a mucha gente le vino de 10. A mí me vino de 10 porque para los que me dijeron, Arca, subiste el videito cuando quedaban 4 días de evento, que no era así, quedaban 7. Ahora no me va a dar tiempo, hubiera subido el videito antes, no sé qué, no sé cuánto, cuando me estaban medianamente funando por haber subido el video. Bueno, tuvieron casi 12 días para poder terminarlo desde que subí el video. Así que ahí está un poquito la cuestión. $10 minutos para que empiece a armar grupo, bro. Ok, armamos grupo con Luit. Vamos a hacer grupito con Luit. Para ir al evento, unas ronditas. Vamos a ir en mi mecánica. Voy a ir en la Chise. Ya que en este caso, como va a tanquear Luit, no hace falta que yo vaya con mi War. Con la Chise igual nosotros hacemos también mucho daño, entonces no hay ningún problema. Vamos a invitarle. A poner by fuck. Farmeando. Ando. Faltó el YouTube. Increíble. El nombre más largo del mundo. Tenemos. Ahí está. Estamos listos. Bien. Vamos a cargar Mortis, creo. Le metemos Mortis para ir mejor. Incluso. A los que necesiten, invita. Rayito, bro, please. Sí, tenemos rayito. Sí, sin ningún problema. Voy a ir a cargar Mortis en lo que empezamos, así ya estamos listos. Ahí ya le invité a Descartes también, que es Lord Pato.
Voy a ir a cargar esto, sí. Tiene como gemas malitas igual, ¿no? A ver si lo medianamente puedo apañar, porque yo creo que tenía polvo brillante. ¿Cuánto queda igual para no hacerla tan larga? 7 minutos. Creo que estamos bien de tiempo, ¿eh? Andamos bien de tiempo. A ver, yo tenía gemas por acá. Acá tenemos. Faltan malitas estas gemas. Estas no me las quiero cambiar porque... Porque claro, si me matan prefiero tenerlas del set bueno. A ver, crítico no necesito. Listo, vamos a enfocarnos en esto. Y crítico no queremos. Porque hoy sobrado de crítico. Daño. Vamos a mejorar esto. Piripiripim. Muestra una explicación de tus habilidades en el mecha. Ok, les explico así rápido si quieren. Básicamente, el mecha no necesita del misil. No necesita como partir armadura. Ni tampoco la mina en este evento. Porque a estos enemigos no se le parte la armadura. Lo mejor es siempre ir con rayo. Porque el rayo básicamente se va a stackear. ¿Qué significa stackear? Vamos a acumular el daño en el rayo. Entonces, cuando lleguemos a los 50, que son 50 golpes de electrización, por estar utilizando rayo, básicamente lo que vamos a hacer es aumentar nuestro daño, creo que es un 50%. Y aparte de aumentar el daño en nosotros, también le vamos a estar aumentando el daño al guerrero. Así que en este evento es muy importante, siempre que vayan con un guerrero. Opa, viene la maquinita. Muy importante en este evento, cuando vayan con un guerrero, siempre utilizar un personaje, al menos uno, que vaya con rayo. Ya sea un mago, ya sea un mecánico, ya sea un cazador con el dominio sobre el rayo y habilidades que electrocuten básicamente. Todo eso sirve, básicamente, ¿no? Voy a ir a cargarlo directamente porque no me va a dar tiempo, así empezamos relativamente rápido. Para no estar haciendo esperar a Luit, que creo que se da la chamba después. Así hacemos lo más rápido posible. Para que nos rinda, ¿no? A todos. Voy a cargar Mortis. Otra cosa importante, si tienen el set de Mortis, que es el amuleto y el casco, lo pueden utilizar. Más que nada para los dos primeros jefes, que son Eredur y Sargon. Son jefes bastante sencillos de esquivar. Entonces pueden como adelantar bastante daño en esos dos jefes, ¿no? Del inicio. Ya después en Heraldo lo más probable es que lo pierdan, pero se cambian a su set normal y listo. Pero más que nada es eso. Lo que siempre buscamos nosotros es adelantar el tiempo. Siempre. Este es el gran consejo que les doy. Aprovechar el tiempo al máximo. Si uno se puede ahorrar unos cuantos segundos en los dos primeros jefes por utilizar Mortis, bastante bien. En una de esas los que pilotean pueden mantener Mortis toda la ronda. Porque pueden estar esquivando y demás. Entonces es lo que les comento, ¿no? Bueno, me morí. Increíble. ¿Cuánto? 3 minutos F. Lo voy a cargar en desierto. No hay chance. Entonces básicamente eso. Esto que hice yo... No. No se pueden morir, ¿Qué tal, Invic? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Discord. ¿Qué pasa en Discord? Anuncios. Nuestros desarrolladores están deseando... Uy, a ver, un segundo. ¿Me pongo rayos igual o ya con uno basta? Con uno solamente ya basta. En este caso conmigo y la maquinita Warfarina también seguramente se va a poner rayo, creo. Pero ya conmigo ya está, ya estamos listos, o sea, no hace falta más. Así que no se preocupen, no preocuparse. Ahora miramos el Discord. Okay. Estoy viendo la nueva montura, ¿no? Acaba de publicar una imagen de Acore sobre la monturita nueva. Ok, estamos listos. Ahora voy para Kinshil y ya piqueamos. A ver, la nueva monturita. Discord. Casa mayor, Discord. Ok, a ver un segundo. Esta es la nueva montura. Me parece muy bonita. Está demasiado bonita.
Pero como que últimamente vengo acertando bastante con lo que digo, ¿eh? Me parece muy bonita. Ojalá le caiga todo en estas rondas. Ojalá, my bro. Esta es la nueva montura. Básicamente es la que vimos que cuando uno cliquea ahí aparece Nebula. Hay una descripción. Ahora se las voy a leer aparte porque no quiero enseñar nada por las dudas. Nada que sea del Discord. Ahí estamos, listo. Esta es la nueva montura, me parece muy bonita, no sé qué opinan ustedes. A mí me parece muy genial, la verdad. Habrá que verla en el juego cómo se ve. Ok, perfecto. Ahora les voy a leer un poquito lo que subió Acore. Nuestros desarrolladores están deseando mostrarlo en la nueva montura del pase de temporada 5. Pero la han subido al servidor en vivo accidentalmente. Sin embargo, el león ahora tiene error de Nebula y se arreglará en unos días. Por favor, no le hagan clic. No hagan clic en este león dentro de la bolsa del coleccionista. De lo contrario, un poderoso error de Nebula os echará del juego. Pero como sabemos que lo queréis ver, lo queremos ver, aquí os dejamos en el foro, básicamente. Una actualización urgente mañana se lanzará para arreglar este error. Gracias nuevamente por su paciencia. Merece la pena, sinceramente. Creo que sí vamos a comprar ese pase. Este pase, uy, lo quiero en Heredura esa montura. Empezamos con el evento. Acaba de empezar el evento. Vamos, fabriquemos entraditas. Si hay alguno que quiera venir, bienvenido. Nos queda un cupo. No sé si quieres venir en tu mago, Fer, de casualidad. Ya me fabrico todas de una. A la mierda, empezamos, ¿no? Sí. Tenemos un espacio para los que quieran venir. A ver un segundo. Acá, listo. En el manto no pone que dan más posibilidad de la joya. Me timaron. No. En la descripción de español no aparece. Luego vamos. Ok. ¿Quién me está faltando en el grupo? Me está faltando Woto. Vamos a creerle que venga. Ok, no le dio tiempo a Woto, parece. Voy a poner full rojas de una. Listo. No tengo libros, no. Puedes comprar igual con Andermantes, Woto. De Premium en Emilia. Ok, tengo 2 millones de daño. Tengo un espacio, si hay alguno que quiera venir, de los que están en YouTube o de Twitch. Tampoco tengo Under, no puede ser. Ok, creo que tengo 2 cupos. No hay chance. ¿Habrá suerte con el anillo? No sé. Pero ok, en el manto no sale la descripción, pero por más que no salga, igualmente tienen el aumento... Perdón, la segunda chance de poder conseguir la joya, ¿no? Así que no se preocupen por eso. Si colocan el juego en inglés, sí le va a salir la traducción. Básicamente. Pero bueno, en español como siempre funciona así. Al parecer los primeros días como que no da. Y lo colocan después del acto. Quizás para mañana ya esté listo, ¿no? Eso. ¿Qué manto compraste? No compré nada. El manto. ¿Qué tal, Invi? ¿Cómo estás, Mayro? Mira el Discord Arca, está chida la montura. Sí. He comprado varias veces el pack de la joya y solo me da 60k de under. No hay chance. Graba. Tengo que farmear en el mago. Opa, 7 dolaritos el manto, 7.50. Estaba muy barato, ¿no? Está muy bonito, la verdad. Creo que mantiene el mismo precio de la última vez. Así que lo más probable es que me lo compre en el mago. Yo creería que sí. Sí. Igualmente esto hay que confirmarlo. Ah, ok, ya está confirmado. Ya lo colocaron, de hecho. 7,5. Ok. Probablemente sí, Voy a analizar igual.
Sí, sí, sí. Ya la Mariel ya se descontroló, weón. Increíble, F me morí. Ok. Estamos listos. ¿Será que en la primera ronda conseguimos el anillo? Uf, sería muy épico, la verdad, Primera ronda el anillo, ojalá. Igual yo vengo un poquito desmotivado porque en el servidor de prueba me fue bastante mal, creo yo, con con los drops de los objetos. La verdad. También estás en servidor Eredur. De momento estamos en Agathon. En Eredur sí también voy a ir. Pero ahora vamos a darle un poquito de prioridad a Agathon. Al menos estas primeras rondas. Y ya después cuando esto, nos vamos a pasar a Eredur también. Nos vamos a dar un poquito al evento por allá. Vamos a hacer ambas cosas. Voy a ver si coordino con Hinchu, de hecho, para hacer un poquito de evento, que habíamos hablado para hacer eso ya hace bastante con Hinchu. Y le vamos a aplicar por allá. Con mi panita Hinchu, grande Hinchu. No se le puede dar confianza a Mariel, literal, O sea, es una locura. Bien. Acá tenemos ¿cuántas rondas? Tenemos 10 ronditas. Uy, 10 ronditas tenemos. También tenemos las otras 3 que se pueden comprar con Endermantes. A ver si con eso tenemos un poquito de suerte. Ojalá. A ver, si algo tengo un espacio acá de aceptar a alguien así porque sí. Igual la gran mayoría va a estar haciendo lo de buscar la joya, 100%, o sea. 100%, 100%. Mascota tengo. No tenía ninguna. F. Ponerme esto acá. Listo. Estamos listos, estamos listos. Este tema como que no me gusta. Pimba, perfecto. Gelos. ¿Gelos está en el chat? Se nos está complicando acá en Valor un poquito, ¿no? Igual estamos en Sangue, claro. Yo vengo con la mentalidad de que estamos en Infernal por el servidor de prueba. Que el servidor de prueba lo hicimos todo en Infer. No, esto está súper bien. Bueno, que estamos en Sanguinario y ya estamos listos. No, esto está súper bien. Yo nomás que ando loco. Esto está súper bien. Sí. De hecho, hace un segundo acabé de agarrar la piel de Eredur. Literalmente nos dio tiempo para matar todo y todavía ni desapareció el drop de Eredur. O sea, una locura. Es increíble el gran cambio que pegó este evento. Antes era matar a un jefe, ir a buscar el drop. Y ahora, como nada, matamos los 5 y después agarramos todo. O sea, el cambio que pegó esto es enorme. Y eso que ni siquiera estamos como en... Al menos mi personaje bueno. Con el mago esto puede ser una locura, sinceramente. O sea, esto puede estar muy potente. Bien. ¿Se viene el anillo? Puede ser que tengamos un anillo. Ay, Dios mío, ¿se imaginan en la primera ronda? Sería como que tan feliz. Sería tan feliz que me salga el anillo ahora.
Ay, Dios mío. A ver, cofrecito, nosotros tuvimos una relación un poquito rara la última vez que hicimos el evento en stream. Yo me acuerdo, acá hubo lore, hubo historia. Nos volvemos a encontrar una vez más. Este puede ser... No. 8.600.000 de vida en grupo, pero what? Pero ¿y ese guerrero qué tiene? Guerrero locurita, ¿eh? Ok, vamos. Siguiente. Seguimos, ¿no? Son muchos bosses para matar. Son 6 jefes en total. Para matar. El Lancelot creo que ya entró, ¿no? Vamos a preguntarle si viene, si no empezamos. Igual el mercenario como que sí pega, ¿no? ¿Qué? Los cazadores. A ver si me escribe. El acepto, ¿no? El Lancelot ya empezó. Ok, empezamos entonces. Démosle, démosle. Démosle para no estar perdiendo tiempo, básicamente, ¿no? Si no se nos complica. ¿Qué entradas están usando? Entradas generales. Las generales. A ver si le puedo contestar. Creo que no puedo. Generales. Andamos en las generales. ¿Cómo se empezó solo? El mercenario. Igualmente el mercenario le pega bastante por lo que estoy viendo, ¿no? O sea, al portal. Creo que le tenían que haber puesto más... Le tendrían que haber puesto un poquito más de vida, quizás. Quiero ver los grupos igual, a ver cómo está la gente, qué es lo que está haciendo la gente. Increíble, ¿eh? Agathon en todo su esplendor. Señor Kevin. Andan ahí aplicándole. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Cómo va ese inicio de evento? Nosotros estamos en la segunda ronda ya del evento. A ver, manto no queremos. Manto se los dono a Lord Pato, que está necesitando 2. Los mantitos para él, ¿eh? Todos los mantos para Lord Pato. Se lo merece. Los mantos para el pato. ¿Viste lo del pase? Sí, vi la monturita. Sí. ¿Qué opinan de la monturita? Está muy bonita, ¿no? Me imagino que va a salir en la parte inferior, ¿no? Del pase de $25. Creo que va a aparecer en la parte inferior. Obviamente si aparece en la de los 15, que sería el pase... El pase de oro, ¿no? El de abajo es el rojo. Ok. Si aparece en el dorado, que es el que vale más barato, genial, de 10. Pero yo creería que va a aparecer en el rojo, en el que cuesta $25, porque es una montura bastante grande, ¿no? O sea, se ve como bastante chévere, de hecho, entonces... Pero vale la pena, o sea, literalmente vale la pena invertirle porque es una bonita montura. Sí, bueno, una montura muy bonita, la verdad. A mí me encantaría tenerla en el de Eredur, perdón, porque es como la temática que estoy utilizando de mi... Es la temática que utilizo en el servidor de Eredur, no todo celeste azulito. Así que a mi personaje de Eredur le va a quedar bien. Me avisan para atrás. Creo que vale la pena, la verdad, invertirle. Ahora sí. De hecho, creo que es como la montura más bonita, ¿no? De todos los pases.
Habrá que ver igual también cómo es de tamaño, porque si está chiquito de tamaño igual como que pierde un poquito el encanto, ¿eh? Si está a nivel de la mantícora, yo creo que está bien, la verdad. Y es como el mismo tamaño de la mantícora, súper bien. Pues lo que pilotea la Chise, pero la Chise tiene talento. Puro talento, talentosa la Chise. Así que sí, si está a nivel de la mantícora, buah, puede estar muy bonita, la verdad. Ok, desbloqueamos una nueva barra de progreso del acontecimiento. Bien. La verdad de las recompensas como que no me interesa nada, creo que a ninguno. Ahí sí tuvieron que haber hecho algo, es lo que yo dije. La barra del acontecimiento están muy chiquitas, demasiado. O sea, tendrían que haber cambiado algo, aunque sea, no sé, algún efecto, alguna mascota, alguito. Algo tendrían que haber metido ahí para por lo menos motivarlo a uno al querer terminar las barras. Por ejemplo, en el evento de los enanos cohete, en el mago, yo ya tenía la joya del furor. Sin embargo, a mí me motivó el querer terminar la barrita porque metieron un efecto nuevo para intentar conseguir el efecto, básicamente. Entonces si acá hubiesen hecho lo mismo, de poner algo nuevo, aunque sea al final, la gente se hubiese motivado, al menos en mi caso, para terminar el evento, ¿no? Ahora en mi caso, o sea, literal, el evento pasó como a segundo, tercer, cuarto, quinto, décimo plano, literal. Porque ya tengo todo eso, literal. A los fragmentos esos de ansia, al mago le vienen bien para los elixires de Mortis. ¿Tienes cupo? Sí. Escríbeme si algo, Jorge, y te invito. Este es mi personaje, la Chise. Escribís Chise y poneme, invítame. Te invito sin problemas. Así que sí, le tendrán que haber metido algo ahí. Hola, soy Jorge. Ahí está. Vamos, listo. Por ahí veo el disfraz de Sargon, increíble. El aviso al Sir Lance, lo que estamos en Mortis. ¿Cómo me quito el mercenario? Yo también me lo voy a quitar, ya que este mercenario como que no me aporta nada, literal. No es como el moradito. De hecho, o sea, esto es una gran recomendación que les doy, ahora me estoy poniendo a pensar. Si no tienen el morado y utilizan el azul, quítenselo y no lo pongan ya, o sea... Ya que el azul no da ninguna estadística en sentido de que no explota. No es como el morado que sí explota y por lo menos ralentiza al enemigo. El azul como no hace absolutamente nada. Yo les recomendaría que se lo quiten y ya se despreocupan básicamente del hecho de en todas las rondas tener que estar quitándoselo o lo que sea. Así es un peso menos, ¿no? Que en mi caso ya lo dejo desequipado para siempre. Y en el mago, sí, en el mago como tengo el morado, ahí me toca como estar pendiente de quitarlo y ponerlo. Básicamente, ¿no? Y el del heraldo, no sé qué. Así que ahí está mi tip grande que les doy. ¿Te viene el anillo? Puede ser, no puede ser. No hay anillo. Ok, siguiente. ¿Cómo se desactiva el mercenario? El mercenario lo desactivas de la parte inferior, donde está el panel de las habilidades. Acá mismo, mira. Donde te aparece la montura, están las pociones, montura y acá. Básicamente lo que haces es arrastrarlo. Lo sacas del sitio, mira. Acá lo equipo, lo tiro para afuera. Listo. Y ya se despreocupan. Esto es el gran consejo que les doy hoy. Para los que tienen el azul. Los que tienen el azul se lo quitan y para afuera.
El que tiene el morado y lo quiere ocupar en el evento, bueno, ahí les toca equipárselo después. Pero... para el azulito no, o sea, el azulito da igual porque no hace nada. O sea, no es que explota, no es que te da más habilidades. ¿Qué más? ¿Listo, estamos? Estamos los 5. Otra cosa muy importante en este evento, dan muchos hechizos buenos. Como pueden ver, o sea, ya me acaba de salir uno del 44.700, que está literalmente casi al máximo. Entonces... eso es lo otro, o sea, uno puede aprovechar acá para buscar hechizos. ¿Qué me recomienda si no tengo recursos farmear primero bosses o comprar de Emilia? Las entraditas de Emilia las puedes comprar, o sea, cómprenlas todos, porque solamente te dejan comprar 3. Solamente te dejan comprar 3 entradas, que cada entrada vale 3000 Andermantes, entonces serían 9000 en total. Así que compren todas esas entradas y ya. Las que son generales, ¿no? Después puedes comprar la de guardianes en grupo. También. Esas básicamente te van a servir para buscar la joya de la pericia. Para llaves de la pericia. También dan el set igualmente ahí dentro, entonces también rinde. Así que en total serían 18.000 Andermantes, ¿no? Los que uno gastaría en Emilia comprando las 6 entradas. 3 de guardianes en grupo. Y las 3 de general, que es donde estamos ahora mismo, ¿no? 3 entradas de general. Ok, bien. Y ya cuando te quedes sin libros, si es que no tenés, te pones a farmear básicamente. ¿Cómo se farmean? En mundo paralelo directo, ¿no? Sería como lo mejor. Uno puede ir corriendo también, pero te demoras más tiempo. Lo ideal es ir... pero mucho la locura. Lo ideal es ir directo. ¿En qué dificultad? En infernal. Sería la mejor dificultad para hacerlo más rápido. Para hacer entradas, no, en cada el trabajo que vos recomiendas hacer. Yo recomiendo... para buscar libros. O sea, libritos. ¿O qué? En caso de estar buscando libros, yo siempre lo hago en Grim o Cali. Esos son como los jefes donde mejor. En araña también igualmente. En araña también se mata bastante rápido. Eso sería para buscar libros. Uy. Morí. Soy chiquito. Estamos chiquitos. Sería muy épico que salga el anillo, ¿eh? Sería demasiado épico. Hay como un regalito de inicio de evento, como toma arca. Para ti, te lo mereces, bro. Un anillito. Lo malo de buscar el anillo, que esto siempre lo comentamos, es que... en plan, yo acá en este momento estoy como a chill de... ajá, no me sirve lo que dropean estos. Entonces estamos como de relax. En cambio el que necesita el manto es como que está... ah, que en esta sale o no sale, sale o no sale. En esta. El heraldo me lo da, el heraldo me lo da. Oh, no. La Nefertari me lo da. Y después... no, me lo da el Valor me lo da. O después Mortis, me lo da Mortis. Ah, qué pereza, no me lo dio ninguno. Son 6 jefes, no me lo dan. También en el anillo es como que uno está acá de chill, de tranquis, de ok, bueno. Esto no lo necesito, no lo queremos. Y uno acá va como más tranqui, ¿no? Voy a aprovechar a agarrar un poquito de drop. Y de paso seguimos dando el rayito. Muy importante lo del rayo, siempre tenerlo ahí pendiente.
Que nunca se acabe el bono porque si no estamos complicados. Ahí está. Ya con esto le damos de acá para adelante. Ok. A ver, ¿quién es el primerito de por acá en conseguir la joya? ¿Quién será el primerito? ¿Quién será el primero de todos nosotros en conseguir la joya? ¿Quién será el afortunadito? Todos decimos que va a ser Crimson el primero, pero claro, Crimson llega en la noche. Así que tenemos margen de conseguirla antes que Crimson. Veremos. Igual súper bien que hayan dejado el mismo precio del año anterior. O sea, para lo que fue esta actualización creo que se merecía bastante. O sea, yo le hubiese quizás subido un poco. No, cállate, arca la boca, no. Pero nada, en plan, no sé, $2, como mucho, pero muchísimo. Así que haya mantenido el precio de 10, la verdad. Ok. Pim, pim. ¿Para qué va a desactivar el mercenario si te sirve o no? ¿Qué tal, Josecito? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Yo en mi caso desactivo el mercenario porque el azul no aporta nada. O sea, el mercenario azul no es que explote o de alguna habilidad buena, no. O sea, no hace nada. Entonces en mi caso, para no ingresar al mapa nuevamente, que aparezca el mercenario y le pega el portal, en este caso yo lo que hago es desactivármelo directamente. Y listo, me evito problemas. Ahora, los que tienen el mercenario moradito, el de las sombras, a ustedes, o a los que lo tengan en realidad, si les rinde, en plan, entran al mapa, se lo desactivan y se lo vuelven a activar. Y después cuando vayan a hacer el reset, de nuevo, se lo desactivan y lo vuelven a activar. Porque el mercenario morado sí afecta a los jefes estos, los ralentiza. Aparte que, bueno, también hacen más daño si tenés el set equipado. Entonces, los que tienen el morado sí les rinde. Los del azul no, porque es lo que digo, el azul no hace absolutamente nada. Solamente golpea y ya. Entonces, lo recomiendo como quitarlo y listo, te olvidas de ese problema de que le esté pegando al portal. Al menos en todos mis personajes secundarios voy a hacer así. Ya después en el mago voy a tratar de estar pendiente cada vez que haga reset. Básicamente es eso lo que les recomiendo. ¿Qué pueden estar haciendo, no? Ok. Estamos listos. De momento nada. Y creo que a los del grupo tampoco le ha dropeado nada porque no han dicho nada. O sea, no han dicho ni manto, ni anillo, nada. Esto igual es así. O sea, es como que cuando no está el evento activo uno dice, ojalá que venga Glory para conseguir tal cosa, no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, cuando llega Glory no es como tan sencillo. O sea, a no ser que uno tenga mucha suerte, que salga rápido las cosas, uno le tiene que aplicar varias rondas a esto. Ok. Nosotros ya venimos ahí potentes del servidor de prueba y ya más o menos me vengo imaginando cómo viene la cosa. Digo yo, ¿no? No sé. Nada de anillo. Estamos tristes. Ok. ¿Cómo crafteo? ¿Las entradas o qué? El elixir de la vida eterna. El elixir de la vida eterna no se craftea, se compra con Undermantes. Acá. 5000 Undermantes cuesta el elixir.
Este daño no me gusta. Este de crítico no. Este no sé qué. Este tampoco. Tampoco. Pim, 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 pim. A ver si le aplicamos otra o ya estamos listos. Valor de impacto crítico 24, no sé qué. ¿Le aplicamos otra, Luit, o ya? Vos avísame cuando se te acaba el tiempo, lo que sea. Otra, ok. Démosle. Estamos listos, estamos ready. Que continúe la fiesta, que no pare la fiesta. Que no fiesta la pare. Sí. El disfraz de Sargon ya lo tenemos. Esto también lo tenemos. Estoy ir buscando hechizos porque acá se aprovecha todo. Igual como que les cuesta salir hechizos buenos. Este daño está malito. O sea, sí pueden salir de los buenos, pero... Esta es mi última, me tengo que ir a la chamba. Ok, última ronda con Luit. Y demás. El Sir Lancelot anda como lagueado, creo. Que démosle. Última ronda con Luit y veremos qué hacemos ahora. Capaz que haga unas 5 ronditas en el mago para probar lo de la joya. En una de esas tengo suerte y me sale o no. Vamos a darle unas 5 ronditas creo. Como para testear. Y en caso de que no, nos volvemos al guerrero y le estanqueo con el war para hacer un par de rondas, ¿no? Así continuamos con esto. ¿Qué les parece? Así hasta que me salga el anillo. Tiene que salir el anillo en la war. Necesitamos ese anillo. Lo queremos. A ver, en el servidor de prueba yo logré conseguir un anillo. Así que tenemos que repetir lo mismo acá. Tengo que repetir lo mismo acá 4 veces. Buenardo para farmear gemitas, la verdad que sí. Muy importante tener la joya de gemas. La que te aumenta básicamente la cantidad de gemas dropeada de jefes. Es muy importante en este evento. También otra cosa bastante importante es tener premium de loot, si se puede. Porque bueno, dropean bastantes cubitos, ¿no? Cada jefe te está dropeando de 4 cubos si estás con deluxe. Así que... ayuda bastante eso. Me cayeron 3 anillos y ningún manto. Ya llevas 3 anillos. En lo que empezó el evento. Qué locura, ¿no? ¿O son de anteriores eventos? ¿Pertenecen a este evento? Anteriores, del año pasado. Ok. Entonces básicamente te están haciendo falta 3 mantos para poder mejorarte todo. Bueno, bastante bien igual. A ver, voy a chequear un poquito en Discord y demás. Ya vi que a alguien le acaba de salir la joya en el Discord de inglés. GG Eds. Después hay otro que puso 20 rondas y no le dieron todavía la joya. Así que como que el drop... está como les dije en el servidor de prueba. Hay gente como que le sale bastante rápido. Y hay otras personas como que le demora. Esto funciona así. Esto es así. Al hacer de los afortunados.
Aunque no tiene pinta. Ok. No tiene pinta de que vayamos a ser esos afortunados. A lo nuestro siempre toca con chamba y mucho sudor. Trabajo y sudor. Ahí pimba, 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 pimba. Aplicándole. Pico pala, pico pala. Es así como funciona. Pico pala hasta que se acaben las entradas. Porque después por más que uno haga pico pala, si no tenés entradas, no hay forma. Ah, puedo cambiar esto por esto. Y mantenemos el rollo. Me había olvidado el rastro de petróleo. Estoy bugueadísimo. ¿Qué te pasó? ¿Estás con lag? ¿O qué? Ahora, mientras te deja agarrar el drop, igual todo bien. Esta es la última ronda igual que vamos a hacer con Luit. Después veremos qué hacemos. Si vengo con el War o qué. Creo. Mientras te deje agarrar el drop, todo bien. Dame cupo, bro. Esta es la última que vamos a hacer, Josecito. Después voy a hacer 5 rondas a Sargon con el mago para probar suerte con la joya. Y ahí armamos otra vez grupo para venir acá. Pego con la War. Y les tanqueo. Para los que necesitan, básicamente, ¿no? Yo creo que con mi War tanqueo, ¿no? No, sí tanqueo que... Yo ya lo he probado esto, o sea, yo he venido el año anterior y he tanqueado. Así que sin problemas. Las que dicen hacer algo valor eso, entra en solitario, ¿cierto? Exactamente. Esas entran en solitario. Voy a hacer, después de esta ronda voy a hacer 5 de esas, 5 a Sargon en solitario. Para probar suerte con la joya. Y de ahí vamos a... y de ahí volvemos a las generales. A ver si tenemos suerte. Más que nada como para testear un poquito todo. En solitario también caen las partes de Glory. No, en solitario solamente caen las joyas. La joya, perdón. Solitario solamente la joya. Solamente joyita. Hay que demorar. Te viene. Te viene el cofre en breve. Sí, sí. En breve lo tenemos listo. En breve estamos listos con el cofrecito. Perfecto, siguiente. Y ahí también le vamos a aplicar al servidor heredero. O sea, hoy va a ser un día bastante potente de stream. Voy a hacer bastante stream. A ver qué tanto podemos conseguir hoy. Mínimamente, o sea, quiero tratar de conseguir al menos un anillo. Uno solo. Tanto en la Chise como en la War. O sea, necesito uno nomás. Como para irme conforme hoy y decir, ok, el día rindió, me worteó. Dios, qué asco, F.
Mínimamente como para decir eso, ok, me rindió. Hoy conseguimos completar un anillo, al menos. Supuestamente como que mejora el orpato cuando se matan a todos los jefes. Como que el mapa te empieza a cargar mejor. Como que vas con delay. Tipo, nosotros ya matamos, por ejemplo, acá a Mortis. Pero en tu pantalla es como que todavía no. Como que agarra como ese delay. Todo el mundo conoce sobre eso. Ah, veo muchos anillos, pero ninguno el bueno. Mirad, 1, 2, 3... 4 anillos me tiró, qué locura, pero ninguno el bueno. ¿Cómo me trolea el Draken? No quiere el Draken. 4 anillitos y ninguno el que estamos buscando. Increíble. Arca, combinalos y... No, no se pueden combinar. Ok, perfecto. Anillo de sello, cinturón, no sé qué. Suerte con el set. Dale, Luis, muchas thank yous, Mayro, por la ayudita que nos diste. Agradecido contigo, Ok, me voy a pasar al mago. Voy a hacer 5 rondas a Sargon para probar un poquito el drop de la joya. Y de ahí volvemos a las generales con mi guerrero. Plot Wheel. Yampi, ¿qué tal, Mayro? ¿Cómo estás? Los kills de Zorro. Para la mascota. ¿Cuál mascota? ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Luis se retira. Suerte, chicos. Dale, Mayro, de nuevo muchas thank yous, Que te vaya bien en la chamba. Agradecido contigo, Vamos a hacer 5 ronditas a Sargon, a ver qué tal nos va con el tema de la joya. Después igual voy a analizar el tema de los mantos y demás. Ok. Voy a comprar a Sargon, creo. Sí. Voy a hacer solamente... Uf, me compré 10 porque estoy troleando. Uf. Bueno, igual voy a hacer 5 nomás, Las otras me las guardo para después. Voy a hacer únicamente 5. A ver qué tal nos va. Voy a ver en Discord qué es lo que está sucediendo. Opa, muchas thank you, Neskil, por la suba, el Josecita, puro talento. ¿Ya cuántas joyas tienes? Ninguna porque estuvimos en la chise buscando el anillo. Vamos a hacer como un variado para no estar haciendo siempre lo mismo. Que en realidad dentro de lo que cabe, porque a la final es como todo muy parecido. Ok, la joya solamente en las entradas de Sargon en solitario se pueden hacer. Así que vamos. Vamos a darle 5 rondas nomás. Como para testear cómo viene la cosa. A ver en Discord cómo está esto. Estoy viendo a alguien que se compró una cajita y le salió a la primera de la cajita de $25. Locurita. ¿Cuánto cuesta al final la caja? Monte Glass, bro. Ah, hay un código. Código nuevo. Se lo voy a poner acá en el chat. Ahora lo de los... ¿Puedes fijar? No me acuerdo. Ahí les puse en el chat el nuevo código. Vamos a fijarlo. Sí. Listo, fijado hasta que se termine el stream. Ahí tienen el nuevo código. Si algo lo voy a poner también en YouTube para los que anden pendiente en el stream de YouTube. ¿Cómo me meto a mi stream de YouTube? Acá. Uy, uy, que se me va a escuchar triple. What, el mercenario me lo invocó, ¿no? ¿Hace cuánto que entré? F. Ok, ya les puse también el código en YouTube para que lo tengan. Creo que se puede fijar esto, ¿no? Sí. Ok, ahí tienen el código. A ver, un segundo. Hay que el mercenario lo aguante. Mientras yo chambeo.
Ok, dejar de fijar este mensaje y... El mensaje ya no está fijado. Ok, ahora sí. Y lo fijamos acá en YouTube. Ok, ahí tienen también el código para los que quieran colocar. ¿Qué es lo que da este código? Este código da una entrada a Sargon, un Monte Class Blow, que no sé qué es eso. Y tréboles creo, ¿no? A ver. Aguántalo mercenario, tenelo ahí, tenelo listo. Preparame la joya, Preparale la joyita. Que ya voy, Tenelo ahí. Ah, que no lo pusieron, ok. Aguanta un poco más igual, Estoy como para poner el código, a ver qué es lo que da. PGH. Lo puse como el culo. PGH, ahora sí. Canjeando el código. Ok, a ver qué es lo que da. Ok, una entrada a Sargon. Esto da 50 monedas de la comunidad y 20 tréboles, ok. Ni tan mal. O sea, podía ser mejor, sí. Pero bueno, es lo que hay. A ver, vamos a tirarle con azules. ¿Cómo va, mercenario? Uf, me lo mataron justo a tiempo. Pero no importa, tenemos otro. No pasa nada, bro. Tenemos otro más. Sin problema. Ok, a ver con azulitas cómo viene esto. Estamos en sangre, ¿no? Sí, estamos en sangre. Acá estás manquito, me volteé a ver algo. Estamos manquitos, pido perdón, Esto de ser streamer, como que no. Y jugar al mismo tiempo se me complica. Ahora sí. Concentración. Ey, tanqueale. Tanqueale por mí, amiguito. Tanqueale por mí. Ok, ahora sí estamos. Ah, qué locura, eso que no tengo la joya. O sea, cuando tengamos la joya... ¿Te viene la joya? Puede ser a la primera. ¿Me aumentaron el drop? ¿Será? Obviamente no iba a pasar, ¿no? Todos sabíamos que esto no iba a suceder. Libro, cuerno de Sargon y demás. Vamos a hacer otra más. Ok, está bastante sencillo la verdad. Creí que iba a estar un poquito más complicado. Grande en skill, increíble. Skill, ¿pudiste comprarte alguna entradita para poder ir al evento? En general. Mi objetivo es llevarte a hacer un par de rondas al evento. Ese cofre de $25 no me aparece en la tienda. ¿No? A ver. Ya te comento. Es verdad, acá no aparece. En Agathon no está apareciendo el cofre. Estás en lo cierto, cazador. Sí. A mí tampoco me está apareciendo. Mi compa Cosecito Family. Grande. Acabo de tirar un viento helado a Narnia. A ver, igual ya tengo la segunda oportunidad. O sea, estamos chill. Estamos de tranqui, estamos de panas. Tengo un mercenario, 200 lobos, tengo una mascota por ahí también. Tengo literalmente todo el zoológico conmigo. ¿Te viene la joya? Puede ser que tengamos una joya. Puede ser. El Drake nos da una alegría. Puede ser. No tiene pinta. No hay joya. No hay plata.
No hay joya. Ok. Siguiente ronda. Vamos con mi maito. Irle al Fer. Espérame que... Espérame que termino ahí las 3 ronditas de Sargon. Igual le contesto por acá por las dudas. 4 ronditas me quedan en realidad. Y vamos con el maito del Fer y los que quieran venir. Los que quieran venir son bienvenidos. Activamos. ¿Yo estoy bien de Will? Creo que sí, ¿no? Sí. Porque yo como voy cambiando todo, después no sé ni lo que tengo puesto en el mago. Los otros personajes no, porque como uso siempre lo mismo. Este como farmeamos pasaje con una Will. Vamos a hacer cofres con otra Will, no sé qué, no sé cuánto. Me guarda cupos si se puede cuando vaya en grupo. Ok. Ya tenemos a Wit y al Fer entonces. Para hacer grupo ahí en general. Y las entradas para ir a este evento donde salen arca. Estas entradas únicamente se pueden farmear. O sea, necesitas los libros. Ahí. Necesitas esos libros que se farmean en jefes de paralelo. Directos. Se puede ir en infernal, una dificultad bajita. De hecho es lo mismo ir en sanguinario o en infernal. Porque te dan siempre de un libro. Necesitas 50 de esos. Después los elixires de la vida eterna, que son estos, los rojos. Estos son los libros, por cierto. Libros, elixires. A mí igual guardame un cupo. Ok, ya tenemos 3 cupos listos. Ajá, ¿qué más? ¿Qué se me fue? Estos elixires cuestan 5000 Undermantes. Y después por último necesitas huesos de dragón que se consiguen de Mortis. Mira, mi gran recomendación que te doy porque yo sé la situación de tu personaje. Que te las compres directamente con Anders. Si tienes Undermantes, en Emilia, la comerciante premium, la que está en Kinshield, ella te va a vender las entradas directamente por 3000 Undermantes cada una. Así que si tenés Undermantes, cómprate esas y prueba suerte un poquito con esas 3 entradas que dan. Ok, yo ya estaba listo para el siguiente jefe. Le voy a hacer una más y ya. Porque me agobié, la verdad. No me gusta esto. Acá estoy viendo a otra persona que consiguió la joya. Dice evento finalizado en 46 minutos. Ok, le salió la joya en 46 minutos. Locurita. ¿Tiene el manto? A ver si tiene el manto. Como para confirmar eso. Sí, tiene el manto puesto. Se compró el mantito este buen hombre. ¿Cuántas rondas les tardó en conseguirlo? 18 rondas, se está comentando. Con el manto activo. Acá hay otra persona que también consiguió la joya. A este señor le costó 4 runs. O sea, 4 rondas. Digo vivo, ¿no? Sí. 4 rondas le costó a este. Con el manto también activo. Otro dice 15 rondas. A esta otra persona también le salió. Y también tiene el manto puesto. Uf, todo el mundo compró el manto. Qué locura. Ok, voy a hacer esta última y voy a ir analizando a ver cómo viene la cosa. Parece que el manto influye bastante, ¿eh? Con respecto a la joya. Quiero ver también estadísticas de gente que haya hecho rondas sin el manto, como para saber cuánto le demoró en salir. Yo por lo pronto, 3 ronditas y... ¿Esta es la cuarta o la tercera? No sé. La mascota buena. Tenía 6 porque una regalaron de Code. Y me quedan 2. Esta es la cuarta, ¿no? Sí. La pregunta ¿qué es lo que da esta joya? Depende en qué personaje tengas como la duda. En el mago básicamente te aumenta, te maximiza las stacks del viento helado. Por ejemplo, si juegas mago, sabrás que cuando lanzas un viento helado lo que hace es stackearse para aumentarse el daño al proyectil de hielo, ¿no? Sí. Entonces esos stacks a máximo se pueden llegar hasta 20. Por ejemplo, miren, ahora lo tengo en 18. Ahora en breve voy a llegar a 20, que es el máximo.
Con la joya, directamente, después de lanzar un solo viento helado, vas a maximizar todo el daño. O sea, vas a ganar los 20 stacks con un solo viento helado. Así que te ahorra el tener que estar lanzando los 20 para poder aplicar el daño máximo del proyectil. Eso es en el mago. Después en el cazador te va a aumentar el daño de la explosión de la flecha explosiva. No hay joya. De la flecha explosiva, básicamente. Libro empoderado y demás. Ok, voy a ir a la war y empezamos con eso. Y así, en todos los personajes te va a potenciar el set de la gloria, ¿no? En tu personaje. En el caso de eso, cuando lancé la flecha explosiva, te va a aumentar, va a causar una explosión del 100% de daño. Y va a infligir 3 de quemadura. En la del cazador no está como tan OP, creo yo. ¿Qué tal, Flinky? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido, ¿cómo va todo por ahí? Buenas, he matado a Heraldo en Sanki y no sale el cofre. ¿Es un fallo? No, en los mapas solitarios no sale cofre. En los mapas directos, en solitarios, no salen cofres porque no te pueden dar el set. Solamente te dan la joyita. Ok, estoy en la war. A ver, ¿quién eran los que me dijeron que venían? Me dijo Wit que venía. Me dijo Lord Pato que venía. Me dijo Fer también que venía. Y me está faltando alguien más. Tengo un espacio más para el que quiera venir. No tengo nada de eso. Pues sacaré al menos para ir unas cuantas. Ok. Es lo que te digo en skill. Al menos trata de conceder. A mí, dame invite. Ok. Si pueden escribirme, Josecito, porque creo que no te tengo. O sos el mago. Sos el maguito. Ahí te invité. Yo me he dado 4 rondas y no veo joyas todavía. No hay chance. Acá estoy viendo en el Discord inglés que hay mucha gente que le está saliendo bastante rápido, pero todo el mundo tiene el manto puesto. Por lo que veo. Todos los que le salió están con el mantito. Casualidad, el manto realmente aumentará. Tengo 3 con este, suficiente para sacar el set. Opa, se viene la suerte de Fer. Los que recientemente empiecen a jugar, básicamente, y no tengan los recursos para poder ir... para poder fabricarse las entradas, lo que les va a tocar es comprarse estas directamente con Under. Solamente se pueden comprar 3. Entonces, en este caso, para ir a la general, van a poder comprar solamente 3. Equivale a 9000 Undermantes. Y con esto sí van a poder ingresar. A probar suerte, porque lamentablemente este es un evento donde uno necesita como una preparación. Y muchos recursos y un personaje relativamente decente. Para poder... No me las voy a fabricar todas porque... Yo tengo ahí el presentimiento que con 7 lo logra. Ok, bien. Estamos listos. Me faltan libros. Lo único malo. Eso es en Infernal. En algún jefe así facilito. Josecito, Cristoporo, Wit. ¿Y quién más me dijo que venía? 10 rondas y nada, no hay chance. Comentame, San. ¿Te compraste el manto sano o lo estás haciendo así normal? ¿Quién más me dijo que venía? Me está faltando alguien. Ah, Lord Pato me dijo que venía. Verlo si viene. Ahí estamos, listo. Necesito que uno vaya con rayo. Ah, Wit, supongo. Ok. Recuerden quitarse el mercenario para no tener problemas. Recuerden quitar el mercenario y estamos. Yo tengo dragón, pero puedo ir rayo, no problema. 10 puntos. Denme como unos 4 minutos, voy lenta. Ok, lo esperamos un poquito al Wit. Y ahí empezamos.
Veré si me lo compro para asegurar que yo me dio miedo. Pero si te di esa pena. Va, depende cuántas rondas tengas igual, ¿Para cuántos ronditas tenés? Alguien está diciendo como que sacó la joya en 60 rondas, sin el manto. Estoy viendo. 60 ronditas para la joya. A ver si tengo más información. En lo que hacemos tiempo ahí para que venga. 250. Bueno, pero tenés un montón, huevón. Después... O sea, si a vos no te interesa conseguir el logro... Mira lo que te voy a decir, ¿sabes? Si a vos no te interesa conseguir el logro de la montura... No te rinde comprar el manto, creo. Si te interesa sacar el logro de la montura, sí. Pero si no, no. O sea, yo creo que con 250 te tiene que dar para conseguirlo, O sea, yo sinceramente lo del manto... Esto únicamente son para las personas que ya tienen todo el set de Glory terminado. Ya lo tienen todo completo. Y tienen muchas rondas para ir a buscar la joya. A esas personas únicamente les recomiendo el manto si quieren hacerlo del logro de la montura de Mortis. Que yo no siento que se demoren más de 100 rondas para conseguir la joya. Si no cae manto o joya tendré que comprar el manto de paga. No hay chance. Los que buscan el set y tienen poquitos huesos de Mortis, a eso sí les recomiendo comprar el manto porque lo van a necesitar. Pero los que ya tienen el set y solamente quieren la joya, para mí no vale la pena. No creo que hagas 200 rondas y que no te salga el manto. Digo yo, ¿no? Pero bueno, ya queda en cada uno lo que quieran hacer. Mi duda básicamente, o sea, si comprármelo o no, todo recae en si voy a hacerlo del logro. Comprar el manto, no hay de otra. En mi caso es eso. Uy, what the fuck, man. Qué susto con esto. Porque uno cuando viene acá... Ah, me está pasando lo mismo el otro día. Es que brilla, miren. Como si uno le diera a comprar. Chance, me compré 5, ¿se imaginan? No, yo no compré nada, Que no brille esa vaina, porque no compré. Ok, me voy a ir armando mientras tanto. Vamos a crearnos bufos de vida por las dudas. Como para ir seguros, ¿no? Un poquito. Vamos a ir un poquito más seguros. Eficacia no. Era de vida, ¿no? Vitalidad. Sí. Bien. Bueno, para ir haciendo tiempo me voy a mejorar un par de gemas, creo. Un par de equivale a una porque tengo oro para una nomás. ¿Ya te salió algo? Solamente hicimos 4 ronditas, creo, con la hechiza. Y no, de momento nada. Está como duro el drop, ¿no? Por lo que veo. Solamente 4 ronditas. Así que iremos viendo a ver cómo sigue esto. Ok, ya está Wit, ya estamos. Vamos para la general en sanguinario. Donde no me gustaría como que me caiga tan rápido el anillo sería en la War. ¿Por qué? Porque en la War sí me gustaría como venir bastante. Para seguir teniendo acá como stream, ¿no? Donde me hubiese rendido que me salga todo rápido es en la hechiza y en la cazadora. Pero acá, por ejemplo, me sale en la primera ronda y ya no me estaría rindiendo el seguir viniendo. Más que nada porque ya estaría listo.
Ok. Pero bueno, veremos cómo lo hacemos. Algo nos vamos a inventar como siempre. Voy a poner, creo que estas para empezar, sí. Un segundo, voy a comprar algo que se me había olvidado. Que son estos, los guardalmas legendarios. Y creo que ya. Las pesadillas se han desatado. Ok, estamos listos. Tenemos como algo mal. Listo, estamos listos. Ahora sí. Ahora sí, my bro. Se viene la tanqueada del siglo. Sí, sí. Sacamos en la guarcita a pasear un poquito. Ah, les voy a llenar de caballeros este mapa, ¿eh? O sea, no van a ver nada, o sea. Miren esto. Ah, acá ahora tenemos caballeros, antes no los teníamos. Vine con toda la tropa, sí, sí. Igual no sé si me gusta lanzar los caballeros porque no veo nada. O sea, literalmente no estoy viendo nada. Estoy como jugando un poquito por... intuición, porque la verdad no veo. ¿Cuánto tengo vida? Tengo 6 millones. Y se nos fue Heredor, sí. El que sigue. El que sigue, bro. Increíble. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. ¿Este Marty cuenta para el logro? Creo que no. No cuenta. Porque el que cuenta para el logro es el tercer Mortis. El que aparece con la guadaña. Con la hoz. Básicamente. Este como es el primer Mortis no cuenta. Para la mascota no cuenta. Pero luego de esta me esperarás para comprar el manto. Si no te demoras tanto, sí te puedo esperar. Si no, podemos hacer nosotros una ronda y en la siguiente te nos unís. Lo que prefieras. Si le aplicas relativamente rápido, te esperamos. Si querés como que te demoras un poco, hacemos nosotros una y a la siguiente te nos unís y ya. Igualmente, o sea, tengo 6 entradas y me puedo fabricar unas 20 más. Será fast. Ok, te esperamos entonces. Sin problemas. Aún así es como digo, o sea, acá tengo para hacer unas mínimamente unas 20, 40 entradas, creo. 40 creo, en realidad. Así que no se preocupen. No preocuparse. No me activé los bufos. Increíble. Ah, se me acabaron las rojas. F. ¿Dónde están mis esencias? Listo. Como no, apañado. La cara de mi personaje está mucho mejor que la anterior vez. $7 millones de vida tengo, qué locura.
Y eso que me falta todavía mejorar un montón de gemitas de vida. Ahí con eso ya puedo estar llegando a los 8 millones, diría yo. Así como estaba Luit, ¿no? Qué locura los War, o sea, ya 8 millones de vida llegan. Qué asco, ¿no? Qué bonito igual será para un guerrero llegar a los 10 millones de vida. Es como, uff. Imagínense ver ese número ahí, en plan 10 milloncitos de vida. Sería como increíble, o sea. Voy a tratar de agarrar un poco de drop porque, o sea, sí estamos matando rápido, pero no sé si tan rápido como para que nos dé. Ahora me la llevo a la Nefertari para arriba, así agarran el drop ustedes. Un segundo. Ok, bien. A ver si me hace caso la gordita esta. La gordita visca esta. Ahí está, listo, ahora sí. Listo, agarren drop y ya de acá para Mortis. Ya de acá nos da creo que para matar a Mortis y agarrar todo el drop. Ahora si algo para Valor les explico. O sea, para Valor yo me lo llevo hacia un lado. Y ustedes le pegan desde, no sé, desde atrás, ¿no? Ya que Valor tiene como demasiado rango, entonces... Para que no se les complique. Lo tanqueo de un lado y ustedes se ponen al lado contrario y listo. Necesitamos de chill. Ah, pero súper bien, igual estamos matando súper rápido, ¿eh? O sea, para lo que es esto en sanguinario va súper bien. Ok. Siguiente round. Siguiente jefe. Ok. Bien. Porque ¿cómo era que yo hacía esto? O sea, yo tenía un truco para que no me mate con el aliento. O sea, yo le podía tanquear el aliento. ¿Pero cuántos jefes salen? Salen 6 jefes en total. Ok, acá es cuando se viene el aliento. A ver si se lo tanquea. Ok, sí se lo tanqueamos. Ah, increíble. Estamos listos, facilito. Ah, ya me quedo quieto acá, literal. Voy a hacer un tronco, de acá no me mueve nadie. Literal, así nos vamos a quedar quietos. Lo único que tengo que calcularle nomás cuando vaya a tirar el aliento, lanzar bien el combo y ya. FHG el 2026. ¿No está fijado ese? En teoría ya lo fijé yo. ¿O no? A ver si lo tanquea. Tanqueado. Es el código. Ah, la madre, por leer el chat F. Me quedé sin la piel, troleé. Pido perdón, Ahora sí, ahora sí. La maleta. Lo podía haber tanqueado perfectamente, y la tuve que trolear. Qué locura. Pero si ahí tienen el código, si hay alguno que se quiera meter. Lo más probable es que igualmente cuando...
Cuando ellos prendan stream, los del Drakensang que van a prender en cuanto. En 1 hora y 40 minutos. O un poquito antes, quizás. Lo más probable es que yo apague. Así yo puedo estar pendiente también del stream y demás. Y ustedes también, ¿no? Porque la gran mayoría va a estar allá pendiente a ver qué es lo que anuncian, las novedades y demás. Así que lo más probable es eso, que apague, yo vaya después a almorzar y en la tarde le seguimos dando, ¿eh? Igual queda todavía, o sea, queda 1 hora y 40 minutos, así que sin problemas, no se preocupen. Todavía tenemos muchas rondas por delante. Pero les comento de ya que cuando el Draken vaya a prender stream, yo voy a apagar. Así puedo ver también el stream más de chill, más de tranqui, descanso. Y ya después le continuamos. En una de esas dan códigos para poder entrar acá, dan entraditas, entonces los que no tengan de momento van a poder después ingresar también. Y aprovechan. Los que tengan personajes secundarios aprovechen a venir ahora. Que tengo entradas con el War y ya se sacan eso de encima. Y ya después, bueno, van en los principales ahí con otra gente, ¿no? Tres, dos, uno, se muere Martis. A ver, es como les decía, o sea, acá sí quiero que me salga el anillo, pero es que no quiero que salga tan rápido. Si no, nos quedamos sin guerrero para venir. ¿Cuál con el cazador será que tanqueo? Esa es mi gran pregunta. No creo igual, no. Está chiquito el cazador. A ver, tac. No hay nada. Grey y Blam. Ok, no hay nada, nada. Reset. Los espero en el reset. Así, fast to fast. Sí.
Yo lo compré, go. ¿Estamos? A ver si ya pusieron el cofre de joyas. No. El cofre todavía no está puesto. Solamente está puesto el manto. Bueno. Bad things happen to good people. None of us were ever really born equal. Only one life, there ain't no sequel. Some people live, others stay fearful. This world ain't never been peaceful. You got good, always butting heads against evil. The good try to be fair, but the bad lethal. They gon' fight dirty, every single one deceitful. Stand up, I wanna see your face. Estamos listos. Siguiente ronda. Creo que en la anterior ronda nadie dropeó nada. Está como malito el drop, ¿no? O están dropeando y se los están guardando. Nadie está diciendo nada. También puede ser esa, ¿eh? Bajo. Está como bajito el drop por lo que veo. Yo saqué manto, me acabo de dar cuenta. No hay chance el primero. El suertes le llaman a Wit. El de la suerte. Nos mataron a Wit, no hay chance. ¿Será ese el truco? ¿Dejarse matar para que te dropeen cosas? Uf, por ahí, ¿eh? Quizás es el truquito. Ok. Estamos listos. ¿Me podrías decir por qué se extendió el evento de los enanos cohete? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Sí, te comento. Cuando metieron la actualización del evento de los enanos cohete, la misión del manto se bugueó. No te dejaba entregar esa misión. Entonces, básicamente, decidieron ellos extender el evento por ese motivo. Por el error de la misión. Como la misión estuvo con el error, creo que fueron 3-4 días. Entonces ellos optaron por extender el evento los mismos días que estuvo con el error la misión, básicamente. Así que creo que está bastante bien. La verdad es como, ok, les quitamos a algunas que otras personas. Porque también, por más que haya estado el error, Dacore les estuvo solucionando el problema a la gran mayoría. Todos los que mandaron ticket con su nombre de personaje, ID y la cuenta, le solucionó lo del manto. Entonces, por más que haya existido el bug, el error, aún así un montón de gente se lo solucionó. Pero para la gente que quizás no está tan pendiente al Discord, no está tan pendiente al soporte y demás, como el error duró esos días, tipo 3-4 días, el Dragon Sun decidió básicamente extender el evento. Así que es lo que digo, está súper bien. Tuvieron la consideración de decir, ok, fue error nuestro, lo apañamos dándoles un poco más de tiempo. Así que bien. Lo único malo es que bueno, que llegó ya este evento, entonces si hay alguien que todavía no terminó el de los enanos cohete o está en eso, se le juntaron los eventos, pero bueno. Uno lo que puede hacer básicamente es lo siguiente, o sea, tú terminas el evento de los enanos cohete, los días que quedan, hasta conseguir, no sé, supongo que el set o las barritas. Y ya después uno va al evento de Casa Mayor, ¿no? Que literalmente dura casi 14 días. Muchísimas gracias, bro, perdón por la molestia. Sin problemas, Mayro. Cualquier duda que tengan, siempre les digo, pregunten. No pasa absolutamente nada. Yo les respondo. Cualquier duda que tengan me pueden escribir. Tanto acá en los streams como en Discord, en los videitos, en los comentarios, donde sea. Siempre yo ando ahí como pendiente. Donde más ando pendiente es en Discord. Y bueno, en los streams. Pero hay a veces que no estoy en stream o lo que sea. Y me pueden escribir ahí por Discord. Creo que los meteoros los aguanto, ¿no? Sí, uff.
Está como muy potente mi War, me estoy dando cuenta. Pero ¿y en qué momento mi War creció tanto? Qué locura, y eso que no tiene el set del invierno. Le hubiésemos sacado el set del invierno a esta War. Sí, sí, le aguantamos a los meteoros. Qué locura, ¿eh? Me está pareciendo increíble esto. Ok, ahí no lo aguantamos. Ya hablé demasiado. Vamos a movernos. Y nos morimos, increíble. Estamos chiquitos, parece. A mi War le falta un montón, qué locura. Estamos pequeños. El arca siempre hablando de más. Como siempre. Oh, que mi War ya tanquea, no sé qué. No tanquea nada mi War. Este como que se descontrola, veo. Más que nada por los meteoritos. Ese es como el gran problema que tiene este jefe. Y él, que me muero. Ay, Dios mío. Otra vez estoy no hay chance. ¿Pero tenés lo del delay o qué es lo que sucede? Imagino que es lo del delay. No, bueno. What? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué me estoy muriendo? Lo peor es que en esta ronda vine con más vida porque... What? No me está dejando activar los elixires. O sea, las potis. Carajos. Ok, ahora sí. Bueno, y ahora no me sigue. Ay, Dios mío, que se muera de una vez el heraldo este. Qué pereza este heraldo, Buah, y ahora no me sigue. Está faltando el rayito igual. Normal, Arca, te falta el rayito si no estás tanqueando, entonces el heraldo se vuelve loco. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ahora aprovechen a agarrar el drop ahora porque... después se complica. Busquen en el drop. Les voy a tirar esto. Aprovechemos a agarrar el drop ahora y continuamos. Ok, ahora sí, listo. Estamos listos. Estamos ready, my brothers. Sí, sí, estamos listos. Se me fue el Fer, ahí está el Fer. Lo que sí, o sea, ya de acá en adelante voy a aprender únicamente en Twitch, ¿no? Para no estar haciendo tanto spam de streams y de directos en YouTube. Así que cuando apague, básicamente en una hora, prots, más o menos. De ahí en adelante van a ser puros streams en Twitch, también para poder cambiar la música y andar como más de chill por aquellos lados. Así que bueno, los que anden después pendientes. Los de que están siempre en Twitch no pasa nada porque ajá, es lo mismo de siempre. Más que nada son para los de YouTube, que veo que hay bastante gentecita por ahí. Y bueno, les comento eso, ¿no? Más que nada es eso, o sea, en YouTube únicamente hago streams cuando hay en ocasiones especiales. Me morí de nuevo. Estoy muy manco, Cuando
Básicamente es eso. En ocasiones especiales. En este caso, el inicio del evento considero que es especial. Entonces... Oh, bueno, aprendemos de stream. Pero sí, de acá en adelante va a ser puro Twitch, 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 Twitch. Hasta que, bueno, consiga lo que estamos buscando. ¿Y eso qué es, Arca? 200 anillos queremos. Está muy triste igual el drop, ¿eh? O sea, ni un manto, no hay nada. O sea, para mí nada. Yo cero. Cero de todo. Ok. Ahora en teoría lanza el aliento y nosotros hacemos nuestras piruetas para que no nos mate. Vamos. Estamos listos. Siguiente. Pero bueno, a ver, de momento lo único que le ha tirado algo es a Wit, que le tiró un manto. Después el resto... nada. Estamos vacíos. Con los bolsillos vacíos. She a dime, wanna make her mine. Heard through the grapevine, she a great time. Yeah, it should be a goddamn crime. Ay, todavía me queda Neredur. Tengo que ir para Eredur después de esto. Van a faltar esencias. Ahora sí. Lag. Esta vez te cae Arca, lo veo. ¿Será? ¿Será que conseguimos el anillo en esta? No sé yo, No tiene pinta, la verdad. Igual está bien, o sea, que toda la mala suerte se acumule acá y que Neredur, la maga, la rompa. O sea, que Neredur lluevan los ítems, en plan... Apenas entrando al mapa, pumba. 200 ítems quiero ver. De la gloria. Que toda la mala suerte para acá. Sí, pi. Ojalá, ojalá, Lo necesitamos, lo queremos. Ok, perfecto. Último jefe. Último jefe, abrimos el cofre, sale el anillo y me voy a dormir. Ah, lo que tanquea esta War. Esta War es muy talentosa. ¿Qué será que anuncian hoy en el stream? Yo creo que obviamente va a hablar lo de la montura que publicó Dakore. Obviamente va a hablar sobre eso. Pero ¿qué otras novedades dirán? ¿Hablarán sobre el nuevo personaje? No creo, ¿Será que el nuevo personaje sí llega este año o es pura vendida de humo como el evento? No sé, Porque supuestamente estaba pactado que para este año el nuevo personaje venía. Está potente la War, increíble. Para este año llegaba el nuevo personaje, según lo que comentaron el año pasado, ¿no? ¿Será real? ¿Será mentira? No sé. Medio manto, Dios, por fin puedo usar el set. Grande, Anzuko, increíble, muchas felicidades, Así sí, así sí. Grande Anzuko, puro talento el que maneja. Nos llevamos 2 mantos en cuanto a los stream, sí, en el stream. Uno para Wit y otro para Anzuko. Me los voy a ir apuntando a todos, Así que si les sale algo me vienen y me dicen, Arca, me salió tal cosa, me lo apunto. A ver si después me acuerdo de todos. A ver, el anillo se viene. ¿Será que hay anillo? Puede ser, puede ser, puede ser. Completamos el set en la War.
No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta. Obviamente no tiene pinta. ¡Vamos! Le salió el anillo. Me acaban de robar otro anillo. Increíble. No hay chance. Anillo pa' Wit. Manto y anillo pa' Wit. Se llevó todo el drop este enano, Locura. Se está robando todo el drop. Para mí es sacarlo del grupo. No sé qué opinan ustedes. Creo que se merece una patada. Estoy teniendo problemas que no sé qué esencia más utilizar porque me voy a quedar sin. A ver si con azules podemos apañar. Ok, siguiente ronda. De hecho ya debo salir. ¡Ah! Que se robó todo el drop y se va. No hay chance. Que nos abandona. Nos roba el drop y se va ese enano. Increíble. Enano ladrón. ¿Qué tal, Alexander Borja? ¿Cómo estás, Mero? Bienvenido. ¿Cómo se puede conseguir más portales para ir a conseguir la gema, bro? Ya compré los de Emilia. Te los podés fabricar con el banco de trabajo. Venís acá, pones, no sé, librito, pones los elixires de la vida eterna, puedes poner también los huesos de Mortis. Y acá te salen los infiernos en llamas. Los que te dan las entradas directas son los de Sargon, Eredur y Heraldo. Esos son los 3 que te dan. Entonces te los puedes fabricar así. Muchas gracias a ti. Dale, Mayuro, muchas thank yous por haber venido, Wit. Agradecido contigo. Ok, vamos a hacer más rondas, ¿no? Sí. Llegó el evento, hay que chambear. ¿Salió algo en la chise? No, no salió nada, Mayuro. Llevamos 0. Actualmente llevo 0 ítems. No me salió ni manto, ni nada. Genial, bro, muchas gracias. Dale, sin problemas, Mayro. Estamos listos. Está faltando el orpato que anda como con las, creo. Arca, dímelo. Vendo, ok. Ah, está faltando el mercenario de Josecito. Ah, entró justo el orpato igual. Eso, estamos listos. Voy, perfecto. ¿Alguno de casualidad quiera venir en lo que termina de vender Fer? Tengo un espacio, un cupo, si hay alguno que necesita. Si no, voy a ver si acepto alguno de por acá. Ok, démosle, creo, ¿no? A ver, ¿cómo nos va? Así. Pero si yo hago así. A esto lo puedo quitar. R. Ok, ¿estamos listos? Se viene. Siguiente round. R. Estamos listos. Perfecto. Tengo que mirar si tengo la joya de la inmunidad. En legendario. Yo tenía que haberlo visto antes, no ahora. Que básicamente para aguantar más tiempo el aturdimiento. Creo que sí, la tengo que tener, ¿no? Sí la tengo, sí la tengo. Básicamente que es cuando te stunean. Después, para volverte a stunear, demore más tiempo, ¿no? Tienes como una inmunidad de unos segundos. El enano se llevó el drop, pero miren el lado positivo, ahora no está el enano. Entonces el drop que se estaba robando el enano es para alguno de nosotros ahora. Así que bien. Ese es el lado positivo. El vacío que dejó el enano acá. Ahora es para nosotros, claro. Ahora nos lo repartimos si quieren, en plan, ok, esta ronda, ¿quién quiere? Sí, mal, ahí está. O de pronto ya no hay más drop, se llevó todo lo que había por hoy. Y que volvamos mañana, dijo el Draken. ¿Queda cupo? Sí. Ahí te invité.
De pronto el enanito se robó todo lo que había. El enano se llevó el oro. El enano de casualidad era español. Eso me están queriendo decir. La broma, el chistaco, increíble. Puedo saber cada cuántas copas tenés. Increíble. Estamos listos. Pim bam. Invocamos más caballeros. Pero como que no rinde invocar los caballeros acá porque se mueren rápido. Es como que no sirven demasiado. Uy, que me muero, what? Mira. Siguiente. Ah, yo mantos no quiero, así que Eredur, ahora Sargon. Mantos no necesitamos, no los quiero, así que los mantos son para los panitas. No sé si alguno del equipo necesita mantos. Todo es para ellos, así que los mantos yo paso. Es como cuando alguien te quiere invitar a comer algo. Es como, no, ya estoy lleno. No quiero más. Mantos no. Ya estoy listo, o sea, estoy asqueado de los mantos. No me gusta. Mantos necesito 2 mantos, tengo 2 anillos. Ahí está, perfecto. Ahí está, listo. Mantos para ustedes. Ustedes quieren mantos. A mí me dejan un anillo. Y listo. Se acabó. No quiero más yo. Yo no soy como el enano ese que robó y se fue. No. Yo acá vengo por el anillo y estamos listos. Ojalá den entradas unas 10. Habrá que ver ahora en el stream los códigos que vayan a regalar. Yo creo que sí. Porque en anteriores ediciones del evento de Casa Mayor ya fui a la policía, ya denuncié al enano. Me parece genial, vamos a hacer 3 denuncias. Literal, vamos a hacer 3 denuncias para que a ese enano lo lleven preso por haber robado, Sí. Se lo merece. Entonces es lo que les decía en anteriores ediciones del evento. Cuando ellos prendían stream, me acuerdo que sí daban códigos. Así que 4 denuncias, perfecto. Así que bien. A ver, que yo empiezo a juntar firmas y sacamos un par de denuncias, que le quiten los enanos. Voy a llamar a Dacore. Voy a decir, Dacore, quitale esos ítems. Que nos los reparta a nosotros. 4 denuncias. Sí, 4 denuncias, se lo merece. Mañana lo allanan. Que mañana le hagan la requisa, a ver si esos ítems son legales. Porque imagínense que esos ítems en la parte de atrás tienen el nombre de otro. Imagínense que en la parte de atrás del anillo dice Josecito, que ese anillo te pertenecía a vos y te lo robó. O el manto, imagínense que en la parte de atrás tiene marcado el nombre, que dice Josecito atrás. A lo que vaya a Dacore y que haga ahí la requisa, que haga un chequeo de esos objetos del enano ese. Imagínense que el anillo ese en la parte de atrás dice Tempest de mi War. Y yo, claro, eso me pertenecía. Hago ahí un chequeo nomás. Barnock y Paragon no dan nada en este evento. No. Barnock y Paragon no dan nada en este evento. Porque Barnock y Paragon, ambos jefes son de mundo normal. Entonces no dan ni siquiera libros, como para que se den una idea de la cuestión. Así que esos jefes como que no merece la pena ir. Mira a ver si sale alguno con Minic. Opa, ¿se imaginan que tiene uno del nombre de Neskill de Coliseum? En una de esas le pertenecía a él. Que me lo guarden. Es buena esa, Mira, Neskill, yo no te quiero dar falsas esperanzas de que... porque, o sea, ya como estás viendo... De hecho, todo lo que están viendo se están dando cuenta de que no es sencillo conseguirlo.
Pero es que yo he visto amigos que han hecho una ronda a la primera y le ha salido todo el set en la primera ronda. Entonces, si da por esa casualidad que estás bendecido, que estás con la buena suerte, con esas 3 entradas que compras de Undermantes de Emilia, te puede salir todo el set igual, O sea. Y como te salga todo el set, listo. O sea, tu personaje ya está terminado, se acabó. O sea, es que el set de la gloria, tanto en cazadores, magos y mecánicos, es una locura. O sea, este set que estamos buscando, las 2 piezas, es lo más top que existe, ¿no? En el único que quizás como que no le hace mucha diferencia es en el guerrero, pero aún así. Los anillos, como pueden ver, que es lo que estoy buscando, sirven un montón. Así que es lo que les comento. Esto, el factor suerte también entra en juego. Así que si hacen las invocaciones, los conjuros, hacen los rituales y demás, se traen una virgencita, las patas de conejo, no sé, le rezan a Diosito y todo lo que ya saben. Se ponen una foto del set de la gloria al lado del PC con las velitas y demás y empiezan ahí a hacer la locura. Puede que les salga. Arca, ¿vos lo hiciste en algún momento? Sí. En algún momento lo habré hecho, ¿Me funcionó? No, no me funcionó. Yo creo que no tenía el ritual... El ritual correcto, Me dijeron uno que no era bueno. Pero necesitas los libros también o solo con las entradas estás listo. Solamente con las entradas. Los libros sirven para fabricar la entrada. Pero Emilia te vende la entrada de una. O sea, en Emilia te vende directamente esta que es la entrada. Esa que estás viendo ahí que tengo 4. Esta misma. Emilia te la vende directamente. Uno ingresa acá, le das clic derecho y puedes ingresar. Así que ahí está lo que les comento, ¿no? Básicamente. Malo, malo. ¿Qué pasó, San? ¿Cómo viene la cuestión? 40 rondas y nada. ¿Llevas 40 rondas? Ok, luego me las compro y te avisa. Ok, ok. Sí. 40 rondas tan rápido. Es que San está haciendo las entradas directas a Sargon. Esas rondas se hacen muy rápido. Básicamente porque matas a Sargon y haces reset. Son de las que hice hoy cuando les enseñé con el mago. Unos 4 creo. ¿Es para la joya? Exactamente. En esas entradas únicamente uno va a buscar la joya. Los otros ítems no los dropea. En el caso de Sam, por ejemplo, él ya tiene el set de la gloria mejorado. Entonces ahora únicamente está buscando la joyita. Como para que se den una idea, ¿no? Que no le caiga. ¿Cómo? Pero San es mi moderador. Necesitamos que le salga, Que tiene que estar al día mi moderador. Si no, se nos complica. Si no, cambio de mod. Uf, me morí. Como mi moderador no tengo un personaje en condiciones, no puede ser moderador, Porque, claro, tiene que dar el ejemplo mi mod. Se me murió el Fer. Creo que no me va a dar para tanquearlo. Soltar por las dudas.
Ahora sí. Mi modo tiene que estar a tope. ¿Quién fue ese? Vamos a banearlo. A ver, por suerte no los crió en el stream, así que está a salvo de momento. Como no le salga la joya, Dan te va a buscar, te va a poner preso junto a la Mariel y al Fer, que los tiene ahí en la cárcel. Esta vez ni las buenas tardes me dio este evento, no hay chance. Se está haciendo justicia, ¿eh? ¿Estás viendo, San? Se está haciendo justicia que no le están dando nada. Me sirve, ¿eh? Sí, sí, por fin. El señor suerte se está perdiendo el toque también. Te salvaste, Josecito. Ok, sí le tanquea bien. Sande, que era Josecito, ok. Ok. Siguiente. ¿Qué pasa, Mortis? Opa, estoy viendo un manto ahí. ¿Será el bueno? No creo. Muera a Mortis. Perfecto. Apuntado. Cuando lo vea lo meto preso, dijo San. A este me lo llevo, junto con el Amariel y con el Fer. Así que 40 rondas y no te salió todavía. Uf, igual ya me estoy empezando a preocupar, O sea, cuando me dijiste 10 fue como, bueno. Ya me fichar, literal, Cuando dijiste 10 fue como, bueno, 10, poquitas. Pero ya 40 es un número, ajá, potente. Y el Amariel también está haciendo eso, ¿no? A ver, no veo mantos. Me parece bien. Se viene el cofre. Se viene lo que estamos esperando. ¿Será? Puede ser, puede ser. ¿Imaginan que no me sale? Uf. Yo me deprimo un montón, Hoy creo que el año pasado... Atentos a los que les voy a contar, Arcas el Mufa. El año pasado, yo me acuerdo que el primer día del evento también prendí stream. Y yo me acuerdo que me había ido ultra mega mal. En el sentido que no había dropeado nada. El día 1. Estaba con estos en Discord. Que me acuerdo que a toda esta gente le salía en plan. Venía Pepe y decía, oh, me salió no sé qué. Venía Lizani, oh, me salió el set, ya lo tengo, no sé qué, no sé cuánto. Venía tal y le dropeaban. Y yo quedaba como, ¿yo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es mi día? Y recién fue a partir del día 2 que me empezaron a salir las cosas. ¿Será que se repite la historia? Yo, Porque acá como que no hay nada, O sea, está vacío esto. Estos jefes están como vacíos. Ok, otra supongo, ¿no? Anillo. Te salió el anillo, no hay chance que me roban los anillos. Grabando, huevón. Primero Wit, ahora Josecito. Manto, le salió el manto a Lord Pato, gran... eso diré cuando me salga el manto. Pero ustedes cómo me trolean, O sea, increíble, Yo me pongo feliz por Lord Pato y me dice eso diré cuando salga. Ay, Dios mío. ¿Cómo lo trolean a uno?
25 rondas y 0. 45, 43 rondas y nada. A alguien le salió el manto. En la primera ronda le salió el manto a alguien, increíble. Queramos ser ese. Acá hay un mecánico que le salió la joya. Tiene el manto comprado. Uf, ese manto tiene olor a que sirve. Ese manto huele a que sirve. Está faltando el Cristo Poros. Arca, sacalos, te los cambio. Hago entradas, ok. Tengo una hora antes de irme. Ok, le vamos a aplicar igual. Así que sin problema. Yo lo que digo, cuando estén por prender stream ellos, que es en una horita justamente, yo ya voy a pagar por mi parte. Iré a almorzar y demás mientras veo el stream y listo. Y ya después vuelvo a prender. Y si tienen todavía entraditas, les seguimos dando. Así que no se preocupen. Así como le estamos aplicando ahora. Cuando regrese le seguimos dando. Sin problemas. Puntos de vida. Me lo voy a guardar por las dudas. Porque uno nunca sabe. Acá tengo 3 entradas más. Pero me puedo fabricar muchas igualmente. O sea, tengo 1500 huesos. En general tengo 20 entraditas más para hacerme. Y después de estas 20 entraditas puedo hacer más. ¿Por qué no me deja fabricar más? A ver. Ah, ok, por los libros. Pero después libros consigo más y seguimos. Básicamente esto entramos en bucle. Siguiente. Ok. ¿Qué tal, Rikes? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Cómo va todo por ahí? Welcome. Me gusta que tengan insignias como diferentes, como exóticas. Como que no se suelen ver demasiado, porque así es como que yo los recuerdo. Justo me acordé de eso porque Rikes es como que tiene un... Es un paraguas eso, ¿no? Es como un... Es un paraguas, me lo inventé, ¿eh? Uf. No sé qué es exactamente. Pero por ejemplo la insignia que tiene... La insignia que tiene Rikes no se la ha visto a nadie. Entonces eso es God. Con simplemente ver esa insignia es como que uno siempre se acuerda de la persona. O al menos eso es lo que me sucede a mí. Yo suelo ver alguna que otra insignia así que no suele tener todo el mundo. Y los recuerdo también por eso. Ni idea, la verdad. No, pero está súper bien, porque es lo que te digo. Yo veo esa insignia, es como, ok, ese es Rikes, literal. Creo que con Dakore pasa lo mismo, que él tiene una que no suele tener todo el mundo. Esto me parece muy genial. Creo que el Sun también tiene otra. ¿Qué tal? ¿Cómo vas con el evento, Rex? ¿Cómo va todo por ahí con el eventito? Paco, ¿qué diferencia hay en el TP del laberinto en llamas al otro que se ponen los guardianes en grupo? En el de los... En el general, yo le suelo llamar así. En donde estamos nosotros, este sería el general, que serían estas. En ambos se pueden entrar en grupo, eso sí. La diferencia es que en el de los guardianes vas a poder conseguir la joya que te va a aumentar el drop de las llaves de la pericia. Que son las llaves estas que están acá. Estas de las calaveras. Esas llavecitas. Te sirven para entrar a Paragon, no sé, a Barnock y demás. Básicamente la de guardianes sirve para eso. En ambas entradas, aparte de que se puede ingresar en grupo en ambos, puedes conseguir el set. O sea, en los guardianes te pueden dropear el set también. El único extra es ese, que en las de guardianes te sale la joyita de las llaves de la pericia. Esa joya es bastante útil, de hecho, o sea... Cuando salió Barnock, muchos de nosotros gastamos muchas llaves. Cuando salió Paragon también. Y de acá a un futuro, cuando vuelvan a sacar otro jefe,
a estilo Barnock y Paragon, también vamos a necesitar llaves. Así que nunca está de más tener más llavecitas. Yo por mi parte, o sea, me quedé sin llaves cuando llegó lo de Barnock. O sea, las gasté todas. Ahora medianamente empecé a juntar más. Además la otra también, por ejemplo, existen eventos, así como el de los enanos cohete, que cuando eliminábamos a las máquinas, dejaban caer llaves de la pericia. Entonces claro, uno teniendo esa joya, te van a aumentar más. Después en el evento de oro estelar pasa lo mismo. Cuando uno va haciendo las rondas, aparecen los trasgos, que son los enanitos. Y esos dejan caer llaves de la pericia. Entonces, es lo que digo, está súper bueno. Muy chévere tener la joya, sirve demasiado. ¿En cuál otro evento? En el de aniversario. En aniversario pasa lo mismo, cuando uno termina la rondita. Dejan caer llaves de la pericia a los cofres. Así que esa es la play. Intentar conseguirla para ir aprovechando. Obviamente los que no gastan dinero solamente tienen 3 oportunidades de poder conseguir esa joya. Porque son las 3 entradas que se compran de Emilia. A no ser que de la casualidad y den algún código con las entradas de guardianes, únicamente son 3 por evento. Las oportunidades que uno tiene para conseguirla. Entonces es bastante complicadete, la verdad, conseguirla. Más que nada por eso, o sea, son 3 eventos, o sea, son 3 oportunidades en un evento, o sea, son muy poquitas. A mí por eso se me hace como raro y mal el hecho de que el Draken no coloque, por ejemplo, que se puedan fabricar las entradas a guardianes. Eso me parece malito. Más ahora que lo hicieron con las entradas directas. Como podían haberlo hecho con las de guardianes. Así la gente puede conseguir su joya de la pericia. No te digo que tengan 2 entradas, como está pasando con las directas. Pero por lo menos que se pueda craftear al igual como se hace las de general. Y es lo mismo. Obviamente, el que esté como está ahora es como que la vuelve más exótica y más importante, sí, obviamente. Pero bueno, ya lleva bastante tiempo la joya esa activa. Entonces, no sé. A mi parecer estaría bien que se puedan crear a guardianes. Y después, bueno, si uno quiere invertirle dinero, se pueden comprar esas entradas directas a guardianes. Me morí. Uf, casi. Con dinero real, básicamente, ¿no? Hay un paquete que te venden todas las entradas. Y uno ahí puede sacar de guardianes. Recuerdo que un amigo lo consiguió así. Tengo el recuerdo que un amigo pagó esas entraditas y consiguió la joya de esa forma. Yo solo tengo 5 TPs. No los veo. F. Hay mucha gentecita que se las guardó del anterior evento. Entonces, ahí puedes probar suerte. En cuanto a la dificultad, o sea, yo con mis amigos he visto gente que la dropeó en sanguinario, sí. Pero también he visto mucha gente que la dropeó en infernal. Tengo muchos amigos que estábamos en Discord y en infernal. Porque decíamos, bueno, hagámoslo rápido, vamos en infer. Porque en sangui uno como que se demora un poquito. Entonces fue como, bueno, hagámoslo en infernal. Y hay muchas de mis panitas que lo consiguieron en infer. Así como el set que se consigue en infernal. Bueno, la joya pasa lo mismo. ¿Tendrá más drop o no? Eso ya no lo sé, la verdad. Yo me imagino que sí, ¿no? Porque con todo sucede eso. Que a mayor dificultad el drop es como más alto. Pero la real no lo sabría decir. Varía mucho infernal o sangui para sacar el set. En cuanto a drop, yo creo que es como lo mismo, la verdad. Yo no siento que en sanguinario tenga mayor probabilidad de poder conseguirse. No. Después en cuanto a si vale la pena o no. Creo que se me fue el drop.
Libro. Creo que se me fue el drop, No, locura. Me va a tocar agarrar drop antes, Pero igual no estoy seguro. Ok, un segundo de agarrar esto. Más que nada por los libros, o sea, los libros es como lo único que me interesa no perder. Vamos. El set da igual en Infernal o en Sangui. En cuanto a estadísticas, sí da bastante igual porque a la final lo que interesa es el bono, lo que queremos. Si sos mago, cazador o mecánico, lo que se necesita es el bono. Entonces, da bastante igual. Con tal de conseguirlo, ya sea en Infernal o en Sanguinario, están listos. Lo recomendable siempre es en Sanguinario al principio. Y dirán, ¿por qué? Porque en caso de que te lo quieras mejorar, si ya tenés las piezas en Sanguinario, después lo que puedes hacer es ir a buscar las otras 2 piezas en Infernal. Básicamente sería eso, ¿no? Aprovechar al principio que la gente anda bastante en Sanguinario y demás, para buscarlo en Sangui. Y ya después, para poder mejorarlo, que necesitabas una pieza extra. Supongamos, vas en Sanguinario, sacas el anillo y el manto. Bien. Ya después en Infernal uno puede ir a buscar también anillo manto. Y los utilizas para combinarlos. Siempre el banco de trabajo te va a tomar el ítem de mayor nivel. Entonces, es lo que digo. Por más que coloques de cualquier forma en el banco de trabajo, siempre te va a tomar el ítem más alto. Así que eso está bien. Y lo ideal es eso. Lo buscamos en Sangui al principio y ya después en Infernal. Si da la casualidad que justo no tuvieron tiempo de encontrar grupo, o se les está acabando el tiempo y tienen muchas entradas y no tienen el set, ahí sí les recomiendo vayan en Infernal. Busquen todo en Infer y tengan el bono, que es lo importante, ¿no? El proyectil de hielo marca demasiado la diferencia en los magos. La flecha explosiva en el cazador marca también un montón la diferencia en los cazadores. Entonces, por más que ese set sea nivel 100, como para que se entienda, no va a ser el caso porque en Infernal son 125. Pero digo, como para que se den una idea, por más que sea nivel 100, únicamente con tener el bono activo, que es lo que interesa, ya están marcando demasiado la diferencia. Una locura. No me cayó la joya de arca, estamos pinchados. ¿Te compraste el manto al final, Amariel, o lo vas a hacer sin? Como Paragon, exactamente. Lo mismo del set de Paragon en cuanto a las combinaciones. Eso mismo con el set de la Gloria. La verdad que el Drakensang... Sí, manto 44 rondas, locura. Ahí el Draken hizo bien, en ese sentido, de no pedirte los 2 ítems en nivel alto. Coño. Me morí. Creo que dejé de pegar. Algo mal hice ahí, Entonces, bueno, el Draken hizo bien en ese sentido. Para no obligarte a buscar las 2 piezas en el nivel más alto. Obviamente lo que digo, o sea, si fueran las 2 piezas en nivel alto sería como más exótico el tenerlo mejorado, sí. Pero bueno, por nuestra salud creo que está bien, ¿no? Que no sea así. Ahí está, ahora sí. Deseo take my money. Igual, a ver, algo que les tengo que también decidir es lo siguiente. Si piensan cómo invertir en el Draken, comprar este manto es como lo mejor. O sea, 100%. Si uno se pone a pensar realmente. Imagínense, en el evento de Navidad, el manto costaba $30. Y lo único que te estaba dando es más progreso de la barra. Uno puede terminarse el evento sin necesidad del manto. Y $30. Que ni siquiera es como relevante. En cambio en este está costando $7. Y estás consiguiendo literalmente el mejor o de los mejores objetos del juego. Entonces está bien. Debería ser totalmente al contrario.
En el de Navidad debería costar 7 dólares. Y este donde te están dando un set potente. Cállate la boca, Arca, no digas eso. Pero en la real debería ser así. O sea. Por más que no queramos, gracias al Draken. Pero literal, o sea. Él aguanta. Segunda, listo. No decidas al deseo. Perdón, no dije nada, Está perfecto así, El manto de Navidad es el mejor manto del juego, entonces está bien que cueste 30 dólares. Y este manto de acá de Gloria es horrible, o sea, no sirve para nada. O sea, ¿quién quiere este manto? Para mí lo deberían de bajar. Bájenle a 2 dólares, porque no, la verdad como que no es tan bueno, O sea, tendrían que bajarle a 2 dolaritos. Pero para que vean cómo, para que se tengan en cuenta también que haya una visión mejor, ¿no? De lo que sucede. Yo de lo que siempre digo, o sea, yo siempre comento absolutamente todo lo que veo. Entonces, espérame un segundo de agarrar porque no quiero que se me vayan los libros. No tengo potis, estamos en problemas. Ok, después me armo potis, Ok. Me morí. Pido perdón, no estoy manquito. El de Navidad fue por el set, creo. Es que el manto de Navidad en realidad no te servía para conseguir el set. Si se ponen a pensar. Porque no te aumentaba el drop de las pieles, no te aumentaba el drop de materiales. Así que es lo que digo, en este caso el manto de Navidad como que no marcaba la diferencia para conseguir el set. De hecho el set costaba 200 dólares. Así que rendía más directamente. Si uno le quería invertir al juego, comprarlo directamente así, a que comprarse el manto. El manto únicamente era para progreso. ¿Qué más? ¿Algo? ¿Qué tal, Chato? ¿Cómo estamos? Únicamente para progreso. 20 rondas por acá y nada, dice Chato. Locurita. ¿Con manto? No sé si estar en stream. ¿Estás en el stream, Chato? ¿Con manto o sin manto? Sin manto, ok. A ver, supuestamente San hizo 40 rondas, no le salió. La Mary lleva 44 rondas con manto y no le salió. Yato lleva 20 rondas y no le salió tampoco. Llegamos teniendo un panorama de lo que está sucediendo con la joya, ¿no? Después le voy a preguntar a Hincho también, a ver qué tal le fue con la joya. Imaginan que hago todas mis rondas y no me sale la joya en el mago. Uf. Me deprimo, Tocaría farmear huesos a Mortis. En Infernal podría hacerlo yo solo. Depende de cómo esté tu personaje. Deberías de intentarlo. La verdad no sé exactamente cómo está la cuestión. Pero podrías intentarlo. Yo hice 20 rondas y nada, entonces no es la hora. Let's go TFT. Esta no es la hora buena, parece, ¿no? Tiene pinta. A ver, es la hora de mi anillo. Puede ser. No. Tengo set de dragón y de invierno. Yo diría que sí, entonces. Sí. ¿Siguen? Sí. Compro. No, ¿te salió otro anillo, Josecito? Josecito, me estás empezando a caer mal, ¿Salió otro anillo? Vamos a pelear, Josecito, como te hayan dado otro, Volvemos mañana. Pero sí, Raix, si tenés Dragon y invierno, sí, lo puedes hacer en Infer. Creo que hasta te daría en Incle, Mirá lo que te digo. Digo, no salió nada. Ok. Te perdono. Déjenme un segundo que compro pociones.
Así vamos más seguros. Todo esto que tengo me salió del evento pasado, si algo. O sea, yo no he conseguido absolutamente nada de momento. No tengo pasajes, pero los compro sin problema. Volvemos mañana. Me quedan solo 4 entradas. Locurita. De hecho, Raik, si tenés la joya de Dragon, deberías de poder, porque eso te cura un montón. Y después que el set de invierno pega un montón también. Para mí sí pues. Resistencia, no sé qué. Ok, un segundo que vendo un inventario así fast to fast. Así le seguimos dando. Siguiente. ¿Y esto qué es? 2, 3, 4. Esto también lo vendemos. Esto lo ponemos acá. Un poquito de ordenación, que si no nos estresamos. Bien, esto es de Eredur y esto es de Inferno Shaman. Listo, estamos listos. Estamos ready, my brothers. El centinela, listo. Está ahí mal. Yo estoy haciendo en un minuto en sanguinario una máquina. Este mercenario ayuda demasiado. Ese mercenario es una locura, ¿eh? El mercenario moradito es muy genial, la verdad. Me compré las potis pero no me las fabriqué. Estoy como borracho, ¿no? Ok, ahora sí. Estamos listos. No winter set, no soul set, no noob team. What? ¿Qué le pasa a este muchachito? Los de YouTube, hay alguno que otro como que andan ahí como haters. La verdad. Los de YouTube hay alguno que otro como que se mete ahí a hatear nomás. Increíble. Ese es tu hater, literal, ese es mi hater. Estoy para decirle que comparta captura de su personaje. A ver si su personaje tiene un Winter, tiene el mercenario. ¿Dónde? A San le voy a dar mod en YouTube para que me los mate. Me mate esa gente. ¿Tú qué? Sí, tío. ¿Qué estamos tanqueando? Si no le respondería, le pongo a ver, publica tu personaje, a ver qué tan cositas buenas tenés. A ver si tenés el set, si tenés las runas, si tenés las piedras de dragón. Si tan solo supiera que estás en las cuentas secundarias, literal, Por eso digo, a mí me gustaría que enseñe su personaje, a ver qué tal. Si tiene un personaje ultra mega chetado, pues nada, nos callamos la boca y le decimos, ok, está bien. Pero probablemente no lo tenga. Para pam pam pam. ¿Y por qué te lo tomas tan personal? ¿Ven qué más te da?
Pues nada, me la tomo personal, es simplemente contenido. Yo ya les expliqué en muchas ocasiones que la real, todo ese tipo de comentarios hates, por ejemplo lo que sucedió también con el último video, ¿no? La verdad me interesa como muy poquito, simplemente lo utilizo a modo contenido, en plan de charlar y hablar de algo, ¿no? Simplemente es eso, es aprovechar la oportunidad para comentarles y chequear y hablarnos sobre eso. No es como que yo me frustre, ni mucho menos, no, o sea, yo sé que mis personajes están súper bien, entonces no pasa absolutamente nada. A mí cuando me tiran hate, yo de hecho es como que les doy un agradecimiento por dentro. Decirles muchas thank yous, my brothers, me están dando para algo de qué hablar acá en el stream. La real es esa. Acá se puede caer la joya. No, en este mapa no te pueden dar la joya te la dropean en los individuales. En los 3 primeros, en lo que es Heraldo, mentira, Arca se la dio. Ah, mentira, Arca se ardió. Pff, no hay forma. Que se haga ardear, decirle. Dice Fer que te va a sortear. Falta demasiado para que alguno con algún comentario con respecto al Draken pueda literalmente hacerlo enojar a uno. No hay forma, o sea, literalmente no hay forma. I'm not a hater, bro. Sorry, Thankful Ranger. Server Harold. En el servidor Harold. Increíble. Uy. El mago de... Ah, pero es la que diga, o sea, no hay forma, o sea. Si hablamos del LOL, o sea, si a mí me ven jugando al LOL, ahí sí van a ver en plan el Arca tilteado, enojado. Ahí sí. Pero acá en el Draken, uff, falta un montón, weón, para que alguien me pueda hacer tiltear, no hay forma. En el LOLcito sí, en el LOLcito, uff, eso, ahí nos transformamos en otra persona. Pero acá estamos chill. Siguiente. Yo dejé el LOL mucho, me estresó, muy tóxica la comunidad. Es que sí, el LOL es otro nivel, por eso les digo. Acá en el Draken no, yo últimamente, o sea, hace mucho tiempo que yo ya no me tilteo, no me enojo con el Draken. Antes cuando estaba más chiquito sí. Con el Draken me llegaba a enojar, obviamente. Pero cuando estaba más chico con el Draken sí. Ahora no, o sea. A día de hoy es como que en el Draken estamos de chill, siempre estamos de chill. ¿Tú qué? F, me morí. Por eso en mis streams nunca me van a dar como insultar, ni hablar feo, ni nada de eso. A alguna persona que no conozco, ¿no? O sea, con mis panitas sí, porque es normal, o sea, ya los conocen y saben cómo son. Con mis panitas sí, yo me puedo decir cualquier cosa y no pasa absolutamente nada. Pero con gente que no conozco, no. ¿Vieron al Choca jugando LOL? Uff, ver al Choca jugando LOL es una locura, o sea, eso es entretenimiento del bueno. Yo generalmente, o sea, no suelo ver como muchos streams últimamente. Pero sí veo bastantes clips, ¿no? Lo típico de por ahí estoy comiendo o lo que sea. Me pongo a mirar clips y demás. Y el Chocas me sale mucho. A mi algoritmo es bastante Chocas, la verdad. No insulta aquí porque para eso tenés el LOL. Exactamente, si yo quiero literalmente ir a enojarme con gente y insultar o lo que sea, me voy para el LOLcito. Literalmente es así, ¿eh? O sea, en el LOLcito igual uno tiene que estar ahí un poquito también pendiente porque si te pasas de insulto, baneado, ¿no? Entonces, a mí igual, o sea, en el LOL muy poquitas veces me banearon. Y la vez que me banearon fue en Aram, o sea, imagínense. ¿Cómo es el drop de este año? O sea, de mi parte malísimo, o sea, no he conseguido absolutamente nada. Me banearon 5 veces el chat. A mí el chat me lo banearon, pero fue en Aram, porque estaba... había un tipo que estaba meta pinguearme, o sea, me marcaba cuando fallaba una habilidad.
Y estaba ahí que me marcaba. Y claro, en plan, después en un momento dije como, what the fuck. O sea, ahora me toca a mí. Entonces, claro, él estaba jugando Blitzcrank y empezó a fallar la de ganchos. Y era claro, en el momento que él fallaba una, yo le spameaba. Le spameaba Q, no sé qué, y le pingueaba todo el tiempo. Y claro, después LOL dijo, ok, este está haciendo spam, baneado del chat. Me quitaron el chat ahí por no sé cuánto tiempo, unos días creo, o un día. Y demás, ¿no? Es que ese tipo... Uf. Lo peor es que a él también le habrán quitado el chat. Entonces no sé cuál era el sentido. Igualmente en el LoL, o sea, nunca es como de mi parte. No es como que yo soy el típico que empieza a molestar y estar ahí pendiente y escribir. No. Yo soy al contrario. O sea, yo soy el que llega chill de tranquis. Pero claro, cuando uno empieza es como, ok, ahora me toca a mí, ahora voy a la defensa, ahora el contraataque, ahora soportame. Me morí. Entonces claro, al momento de la vuelta es cuando ahí F. Sin renegar el LOL no es LOL, es que sí, es literal. Qué asco este jefe da mucho asco, la verdad. Totalmente la razón. Okay. ¿Vas a ver el directo de Bella? Sí, no lo voy a ver en stream porque... ¿Cómo se llama esto? Primero porque la gran mayoría de ustedes vaya a ver el stream y normal, o sea... La prioridad, primero lo del Draken, obviamente. Más que nada porque sigan códigos que son limitados, entonces tiene sentido. Los que se quieran enterar de las novedades también van a estar por allá. Lo del sorteo también. Primero por eso, segundo me sirve a mí también para darlo más de tranqui, analizar un poquito. Después venir y comentarles acá en stream lo que yo vi. Lo que me pareció y demás. Me morí, F. Y muy chiquito. Y para aprovechar para descansar, almorzar y demás. Entonces me viene como perfecto. Y ya después vuelvo y seguimos con esto. Pero sí, lo vamos a ver. Fuera de cámaras de stream, pero sí lo voy a ver. ¿Qué tal, Crinza? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Buena arca, suerte con el drop. Dejo la view, me voy a... Sigo chameando. Dale, Crinza, muchas thank you, Mayro. Increíble. Ok, ¿qué tal, chato? ¿Cómo estamos? ¿Dijeron algo de cuánto la caja esa? No se puede ver. La caja se puede ver en Eredur, si no me equivoco. Me dijeron 17, creo. $17. ¿Esperas algo interesante? Les enseñé la monturita. Van a dar una monturita de... el león. Que es como el león... espiritual, se puede llegar a decir. Tiene así como temática espiritual, ¿no? Vas a acordar a las skins, ya que estamos hablando de LOL, las skins de LOL espirituales. LOL espiritual creo que se llaman, sí. Tiene como esa temática, ¿no? De, en plan, un fantasmal que no llega a ser espectro. Es más como, así, espiritual. Estilo blanco con tonalidades rosadas y celestes. Básicamente eso, ¿no? Se ve muy chévere. O sea, la imagen que enseñaron ahí en el Discord está muy bonita. Esa montura se va a conseguir en el pase de temporada. Lo más probable es que sea en el pase que cuesta $25. Porque se ve muy chévere. No creo que sea en el de 15, la verdad. Y recuerda... O sea, si la ponen en el de 15, que es el de oro. No, el de oro no, el dorado. Mucho mejor, obviamente. Pero a mí me huele que va a ser en el más caro. En el pase de 25. Si esa montura llega a ser a nivel tamaño de la mantícora. Esa que se consigue subiendo 3 personajes de nivel y teniendo creo que 10 años, ¿no? En el juego. 10 o 8 años. Si llega a tener el mismo tamaño, a mí me va a parecer una de las mejores monturas, de hecho. O sea, se ve muy chévere. La verdad. Es una buena forma de que la gente siga invirtiendo en el pase. Porque yo vi mucha gente que decía como... no voy a comprarlo. Ya tengo las runas y demás. Entonces este voy a pasar. En cambio con esta monturita creo que va a haber mucha gente que la compre.
¿Qué tal tu pana? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Josué. ¿Qué tal Dante Skill? ¿Cómo estás, Mayro? También bienvenido. Nuevo Centinela. ¿Será que hablan del nuevo Centinela? Y puede ser, ¿eh? Nosotros teníamos la ligera sospecha de que el nuevo mercenario o Centinela iba a llegar con el evento este de Casa Mayor, pero parece que no. Entonces habrá que ver, quizás en el próximo evento puede que llegue, ¿no? El próximo evento, si no me equivoco, es el de Año Nuevo Chino. Entonces quizás le hacen un poquito de... El chat de Twitch más ignorado de la historia. ¿What? ¿Cómo que ignorado? Pero sí leí los mensajitos. ¿Está borracho, Yato? A ver, o no se me actualizó. No, sí se me actualizó. Sí, te contesté, Yato, lo de la cajita de $17, te dije. Yato, man. O sea, me comentaron que $17 por ahí. ¿Será el chat de Twitch más ignorado de la historia? ¿O el viewer que más me ignora de la historia? Porque puede ser eso también, ¿eh? Ok, ¿cómo está el drop? O sea, por mi parte yo no he conseguido absolutamente nada de momento. Ambas pueden ser. Yo no he conseguido absolutamente nada. En la Chis hicimos creo que como 4 o 5 rondas. O... sí. Y en este no sé cuántas llevamos ya. ¿Cuántas ronditas? Como 5 o 6 también. O sea, llevamos bastantes igual. Y no he conseguido nada. Ni manto, ni anillo. Nada. A Wit sí le ha salido el anillo y el manto. A Josecito le ha salido el anillo. Cuéntale el robo de la enana. Sí, el asqueroso de Wit vino y nos robó. 5 rondas, ok. Aclaro, por las dudas, asqueroso le digo porque le conozco, somos panitas. Yo a los únicos que hablo así en confianza son porque son panitas. A los que no conozco, no. Aclaramos por las dudas, que después nos complica si no. A todos los que yo considero panitas nos tratamos así. ¿Qué tal, Lizzy? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Cómo va ese evento? Yo de momento mal. No he dropeado absolutamente nada. Todo eso que están viendo que tengo ahí a la derecha y demás, todo eso es del año anterior, del año pasado. Yo de momento 0. 15 rondas y nada. Está más pinchado el drop, no hay chance. Me están dando miedo ustedes, ¿eh? Sí me saludo, gracias. Opa, yo saludo a todos. Si no saludo, me vuelven a escribir y me dicen Arca, gonorrea, salúdame. Yo lo saludo. Pero sí, en cuanto a drop, estamos como mal, la verdad. Al menos de mi parte. A Wit sí le ha salido anillo manto. A Lord Pato le ha salido manto, creo, dijo. ¿O fue que me baiteó? No me acuerdo. Creo que me baiteó. Después, en cuanto a respecto a la joya, que seguramente es lo que te interesa a vos, Yato. El Amariel hizo 40 rondas, me dijo. 44. Y no le salió. Y San creo que ya 55, ¿no? Arca, gonorrea, salúdame. Saludos, Lord Pato, ¿cómo estamos? Bueno, así de fácil. Fue bait. Es verdad, retiro mi saludo, no está saludado. Desaludado. Epa, muchas thank you por el beat. Increíble. Hoy no me ganas, hoy no hay forma que me ganes. Tengo 270 fragmentos infernales. 3 entradas, compré el manto, necesitaré algo más. Te compraste el manto, Neskel, estás como loco, ¿no? Estás como loquito. Pero ya estás listo, en realidad. Yo igual te hubiese aconsejado, antes de que comprar el manto, hubiera sido que te compres las entradas directamente. Hay un cofre de cajitas acá, perdón, que te da 2 transportadores directamente. Hay otro que te da libros, creo, encima. ¿De qué hablas, muchacho? ¿Qué hate? Porque me mentiste, me dijiste manto y yo te estaba felicitando. Dije, grande, Pato, Lord Pato, felicidades, Mayro, increíble. Y literalmente al segundo escribiste. Eso diría si me hubiese salido el manto y yo de...
Es lo típico cuando alguien saluda al, no sé, a un conocido. Te sale lo del cumpleaños en Face y uno dice, bueno, le voy a saludar porque ajá. Y tiene mal y es como, feliz cumpleaños y es como, no, 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 mi cumpleaños no es hoy. Ah. Felicidades. 7 euros nomás. Hay uno que te vende cositas para las entradas, por ejemplo este. Te vende 200 libros. No sé cuánto vale. Igual, a ver, yo no quiero impulsar a nadie a que compre, pero yo les traigo la info, ¿no? Sirve el anillo de la reducción de resistencias. He visto gente utilizándolo, pero no te sabría decir, la verdad. Yo creería que sí. Yo te diría que sí, ¿eh? No estoy 100% seguro, pero te diría que sí. Ahora si quieren después lo chequeamos. Antes de irme lo chequeo. Lo chequeamos ahí en el maguito. Pero sí, hay un paquete que creo que no cuesta tan caro. De hecho cuesta bastante. Es bastante accesible. Y te venden los materiales para poder fabricar las entradas. ¿Qué tal, Esperanza Bernal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Hola, Arca, ¿sabes si se pueden farmear huesos con el manto? Y elixir en TP de Mortis. Eso la verdad no te sabría decir, pero yo diría que sí, ¿eh? ¿Alguno que tenga el manto que haya ido directo? ¿Algún mapa? Ah, creo que lo tiene la Mariel. Ahora le pregunto a la Mariel. Porque la Mariel está haciendo directas a Sargon, creo. Si ese mapa le está dando huesitos, entonces la respuesta a eso sería sí. Porque si en Eredur dan, en Sargon, perdón, en Mortis también debería. Ok, así está mi suerte hoy día. Así mismito, ¿eh? ¿Cuánto estamos? 11:30. Ok, me queda 30 minutos. Así que podemos hacer una vueltita más. ¿Y tú qué? Nada, F. Puedo hacer una ronda más y ya después estaríamos. 20 minutos quedan para el stream de el Drakensand, así que démosle una más. Y estamos. ¿Pero el manto solo sirve para una ronda o sirve para todo el evento? Para todo el evento sirve el manto. Pero yo te gané con los bits hoy. ¿Cómo? No, me ganaste. Sí, el manto te sirve para todo el evento. Esta es la cajita que te decía. Mira, cuesta $3 y te va a dar 200 libros. ¿Dónde está? Se me desapareció. Acá. Está. 200 libros que te sirven para aproximadamente unas 7 o 6 entradas. 6 entradas, creo. Y 3 elixires de la vida eterna, que son los que cuestan Andermantes. Y además, vos que te compraste el manto, en todas las rondas estás ganando huesos de Mortis. Entonces, en caso de que te quedes sin entrada, lo que puedes hacer después, obviamente, si le vas a querer seguir invirtiendo al Draken, para poder seguir entrando, te puedes comprar esta caja de $3 y te va a dejar entrar un par de rondas más. Así que esa es como la combinación perfecta para una persona que sí quiere como invertirle un poquito al Draken para probar suerte. Con el manto vas a conseguir los huesos. Y con el cofre este vas a poder comprar más entraditas. Así es como se fabrican las entradas por si acaso. Libros, huesos y elixires de la vida eterna. Me lo dejaron afuera a Lord Pato, ¿eh? No se me quitaron el mercenario. Borrachines. Me lo dejaron fuera al Lord Pato. O los voy a reportar. A ver, ¿quién fue? Bueno, démosle a ver si nos da tiempo a hacer una ronda más para ir con Lord Pato. Metámosle prisas porque si no, no me da. Para que no pierda la entrada. Si no se nos complican, my brothers. Recuerden siempre quitarse el mercenario. O sea, es mejor eso. O sea, quítenselo directamente para no tener problema. Mío no fue. Traten de quitarse el mercenario. Si no, va a suceder esto. Un rayito. Necesito uno con rayito. Si puede ser.
Está, muchas thank yous. Hagamos esta ronda rápido y... ok. Vamos. Ya compré ese baúl. ¿Qué elixir necesito para hacer más entradas? Opa. Son esos que te dio... La caja te dio los elixires. Te da 3. 3 elixires te da la caja. Son los rojos, Neskil. Esos que están ahí. Estos. Los huesitos de Morty son los que vas a conseguir dentro del mapa cuando hagas las rondas. Te van a dar 30 huesos por ronda. Así que lo que puedes hacer es lo siguiente. Haces conmigo 3 rondas, vas a conseguir huesos y con esos huesos fabricas más. Y con esas entradas vas a sacar más huesos y con esos huesos fabricas más. Y así es el bucle. Básicamente es eso. No sé si se entendió básicamente cómo es. ¿Qué tal, bro? ¿Puedo unirme? Sí. Vamos a meter a Fallwing, que Fallwing creo que siempre anda por acá. Y si no anda por acá... Te tenía que haber invitado a vos, Neskil, weón. No me dijiste, ahora que me estoy poniendo a pensar. Tenía que haber traído a vos. Igual no pasa nada, Neskil. Ahora yo en breve te aviso para aplicarle. Estoy viendo el directo. Yo le invité a Fallwing. Igualmente lo que digo, voy a seguir haciendo entraditas después. Voy a hacer esta ronda y una más y ya después apago porque va a aprender stream los del Draken. Maldito José. Después van a aprender stream los del Drakensan. Entonces quiero ir a mirar el stream más de chill. Y también para que ustedes vayan y chequen ahí. Y demás. Me compré 2 doble por error. Bueno, listo. Anda todo loco, Neskil. Mira, Neskil, como consigas el set de la gloria, que es el anillo y el manto, date por servido, o sea, date por... Listo. Fue mi celeste que le pegó, no lo activé. Como consigas el manto y el anillo... Es muy importante este set, o sea, literal. Imagínate que en todo el tiempo que llevas jugando, yo creo que en ningún momento te dije, te rinde gastar y pagar en esto, jamás. En esta ocasión, sí. Literalmente es como de los mejores eventos donde uno puede llegar a invertir para conseguir algo importante. Lo necesito, hermano. Tú sabes cómo tengo mi personaje. Sí, 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 sí. Por eso te digo. Y quédate súper chill. O sea, no busques grupos... O sea, si encontrás algún grupo que te lleve en sanguinario, bien. Pero si no, espérame a mí. Yo te llevo todas las rondas en sangui. Para que lo saques en nivel alto. O sea, si hay suerte y conseguís uno, bien. Y si no, espérame a mí. Pero en Inclemente y en Infernal no vayas, Full sanguinario tiene que ser esto. Que si te sale, que te salga el mejor. ¿Me llevas con mi casa? O sea, si me ven acá en stream, pídanme grupo. Y yo les acepto de una. No hay ningún problema. No se preocupen por eso. Igual es lo que digo, después de ir a almorzar, cuando regreso le seguimos dando. O sea, tengo ahí muchas entradas y le vamos a aplicar. No, entraré con vos, perfecto, perfecto. ¿Cómo les va? Ahí. Yo de momento 0 drop, o sea, mi drop está nulo, no existe. ¿Vos qué tal, San? ¿Ya te salió la joya o qué? ¿Hay joyita? ¿O no hay? ¿Hay joyita o no hay joyita, San? Tomé break.
¿Cuántas ronditas hiciste al final? 50, 60. Para desayunar. Desayunar a las 12, locurita. Arca aceptame, Sindra, F. Ya estamos full, Mayro. Después más tarde voy a volver a aprender stream y ahí si algo me piden grupito. ¿A quién se le cayó? Ah, no se le cayó a nadie. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Cuándo suben las dificultades? Está muy fácil, Sangue. La verdad no sé cuándo lo vayan a mejorar, o sea, a subir las dificultades. Pero sí, opino lo mismo cuando uno tiene un personaje potente. Por ejemplo, a nivel de mi mago. Esto se está quedando bastante chico. Acá no, porque bueno, tiene el secundario, entonces... Pero es que en el maguito esto puede ser una locura. Como 55 y nada. Me están deprimiendo ustedes tres, vos, Yato y Amariel. Que llevan bastantes rondas y no le ha salido nada todavía. ¿Cómo tanqueamos? ¿Cómo tanqueamos? Ok. Siguiente. Viene Mortis. Hacemos, aclaro de nuevo por las dudas, para que en la próxima... O sea, en la siguiente sí. La siguiente que vamos a hacer es la última. Igual ahora lo pongo en el chat para que no ingresen y no pierdan la entrada. Hago esta ronda una más, porque Lord Pato ya entró. Como se quedó afuera por el tema del mercenario que rompió el portal. Vamos a hacer una más después de esta. Y ya después, es lo que digo, voy a pagar para hacerlo del evento este. O sea, para ver el stream básicamente del Dragon Sun. Almuerzo, hago mis cositas, demás, tucután, tucután. Y cuando vuelvo le seguimos dando. Así que los que anden ahí pendientes por Twitch... le aplicamos a esto, ¿no? Voy a estar haciendo bastante esto, así que... Habrá que decirles al Draken que suban la ruletita del drop. Ojalá, Ojalá que sí. Un poquito, aunque sea. Igualmente lo que digo, que se gaste toda la mala suerte acá y que cuando yo vaya al servidor de Eredur la explote. O sea, que haga 2 rondas y me salga el set. Necesito algo de eso, allá en Eredur. Acá que se gaste toda la mala suerte que quiera el Dragon, que no me tire nada. Pero en Eredur, con las 20 que tengo, me salga el set. Eso es lo que ojalá sea. En Eredur es mejor server. Es lo que justamente hoy le estaba respondiendo a alguien que me dijo: Arca, me mudé de Agathon porque el servidor hay poquita gente y prefiero, no sé, un server más activo. Yo es lo que digo. Yo prefiero 1000 veces jugar en un server que haya menos gente, pero por lo menos poder relacionarme con esas personas, a que ir a jugar un servidor donde haya mucha gente y todos hablen un idioma diferente al mío. Básicamente, ¿no? Es decir, que yo sé que en Eredur hay gente que habla español, sí lo sé. Pero es que es mucho más difícil encontrar personitas para poder jugar. Básicamente eso es lo que yo opino, ¿no? Es mucho más difícil empezar en Eredur que empezar en Agathon. En Agathon te puedes encontrar gente que habla español y te van a dar una mano. En Eredur es más complicado de eso. Nada, F. Ok, una más, última. Que me trago, que se me traba la voz. Ok, listo. Última rondita, vamos a hacer una más y ya estamos listos. Creo que
Estamos justo encima para el stream, si no me equivoco. Bien. De hecho tengo justo una última. Así que bien. Estamos los 5, estamos los 5. Perfecto, vamos. Última ronda. Última ronda mía. Perfecto. Cerrar por las dudas. Estén pendientes a ver si no quieren ver el stream del Draken, que normal. Quizás alguno como no le interesa o lo que sea. Estén pendientes a los códigos, que quizás en los códigos dan más entraditas. Eso sí tienen que estar pendientes a los códigos. Igualmente yo los voy a postear en el Discord, ahí del canal. Así que si hay alguno como que no llega a ver el stream o lo que sea, después pueden reclamar los códigos. Ok. ¿Andará Sand por acá? Al igual creo que lo puedo hacer yo. A ver si me da tiempo ahora hacerlo. No me va a dar tiempo, creo. Ok. Porque si no después se me va a olvidar. Tengo que hacer algo, Estamos listos. Ahora sí. Siguiente, se nos va Heredor. Qué locura, ni un solo ítem, Vamos a dejar de descansar la maquinita. Hay que la maquinita descanse un poco. Una horita, aprox. Y después volvemos y otra vez le damos ahí, tacatán, tacatán, tacatán. O de pronto le estamos dejando caliente la maquinita para que cuando venga alguien se robe todo. También puede ser, A saber cuál es la real. Arca, ¿cómo es esa cosa que puedes vender desde el inventario? Con la sabiduría. Acá, mira, por ejemplo, este que se llama Buhonero. Te habilita esto. Vende tus objetos desde las tiendas donde estés. Entonces puedes vender los objetos desde acá. Yo lo que siempre recomiendo a las personas cuando vienen empezando que hagan es lo siguiente. Acá tenés dos pestañas. Pestaña número 1, pestaña número 2. En la número 1 te dejas la de matar, básicamente, la de hacer daño. Y en la pestaña número 2 te puedes poner la de vender, por ejemplo. Y en la misma que te pones la de vender, con los puntos que te sobren, le metes una configuración para aguantar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando vas en grupo a hacer algún mapa con gente que mate y vaya corriendo, vaya súper veloz. En este caso vos no necesitas matar. Vos lo que estás necesitando es ir rápido y no atrasar al grupo. Entonces lo ideal es ponerte una build full tanque. Sería vida, armadura, resistencias. Y lo único que te dedicas a hacer es ir al corriendo. Agarrar el drop rápido y demás. Eso es como mi gran recomendación que les doy. Es lo que yo siempre hago cuando tengo mis personajes pequeños. Básicamente es eso. Uno ahí está buscando el ir rápido. Ir corriendo básicamente. Y no morirse. Entonces eso es lo que yo... Es lo que yo siempre hice con mis personajes chiquitos. Y después ya la otra sí te dejas la configuración que utilizas siempre. O sea, no sé, con crítico, daños y demás.
Eso hasta que uno tiene la sabiduría al máximo. Ya cuando vas mejorando tu sabiduría, ya puedes mantener siempre la misma y listo. Pero en este caso es mejor. Ok. En este caso es mejor hacerlo de esta manera. Utilizar dos. Una para vender y aguantar. Y la otra ya para matar gente. O sea, gente no, matar los enemigos. Creo que da para que llegue Ruinas o Beldaken ni viene este mes. Supuestamente no viene este mes. Veremos qué dice igual ahora en el stream, ¿no? Capaz que responden a eso. Supuestamente el pase de temporada viene primero. Y las ruinas, como las están reworkeando, las están actualizando, modificando, como le quieran decir, vienen después. Vendrán justo para cuando termine el evento de Casa Mayor. O antes, no lo sabemos, de momento. Ellos igual ya se atajaron en la fecha de los acontecimientos y dijeron: las ruinas van a llegar después porque las estamos actualizando. Entonces, yo siento que con ese mensaje fue como... quisieron decir como no esperen ruinas en Casa Mayor porque no. Y si llega, bueno, tuvieron suerte. No tengo puntos para activar el búho. No, llegas a los 35, 35 creo que pide. Y creo que 35 o 45. El buhonero, dices. Vale, ese. Se olvidaron de contrabandista. ¿Será que se olvidaron de contrabandista? ¿Será que hoy en el stream anuncian sobre contrabandista? Todavía falta igual para que se termine el mes. Estamos a 21 o 22. Estamos a 22. Quedan un par de días todavía. Entonces, recuerden que el contrabandista dura 2 días. Así que tranquilamente lo pueden sacar el 29 o el 28. Y, ajá. Mucha gente siempre suele especular que los contrabandistas los ponen 2-3 días después de los streams. ¿Será real? ¿Será mentira? No lo sé. Yo les comento ahí un poquito de las especulaciones que a mí me suelen comentar. Por cierto, en este evento creo que uno junta bastante sabiduría, ¿no? Ya que estamos matando muchos jefes. Entonces este evento te puede venir muy genial en skill, de hecho. Sabiduría, gemas, oro. Este evento está bien. ¿Quién es la china del stream? La china del stream es una community manager, ¿no? Como en su tiempo lo era Jessie y Hansen. Básicamente no. Son como la cara del Draken. No son los desarrolladores los que se encargan del juego. Uy. Me morí. F. Soy chiquito. Me quise acomodar para que pegue para este lado y no pude. Ahí. Ok, ahora sí. Igual no estoy como bien. A ver ahí. Bueno, esto es lo mejor que les puedo ofrecer. Pero sí, es la community manager. Y qué buena cara. Depende, para gustos colores, ¿no? Lo que les gusta a ustedes. A mí particularmente, por mi parte, yo diría como que no. Mi gusto no va por ahí. De todo el mundo. Pero bueno, es lo que digo. Es la community manager, es la que se encarga como de transmitirnos la información a través de los streams. No es creo que no es desarrolladora, o sea, no está encargada particularmente de ya modificar y hacer cambios, creo que no. De eso se encargan las otras personas. La otra parte del equipo de trabajo del Drakensand, ¿no? Es un poquito lo que sucede, por ejemplo, con los administradores que conocemos, como Dakor y Luke. Ellos no están encargados directamente de
modificar y hacer cambios. No, para nada. Ellos son los encargados de transmitir la información que nosotros le enviamos, ¿no? Por ejemplo, cuando sucedió lo del portal, acá en el evento este de Casa Mayor, ese portal que ustedes están viendo, antes se invocaba de un solo golpe. Era como estaba en el evento anterior, seguramente se acuerdan de eso. Entonces lo que pasaba era que el mercenario llegaba, le daba un solo golpecito y lo activaba, con un solo golpe. Entonces bueno, yo me acuerdo que le consulté a Dacore sobre eso. Ya llegó al evento de stream, por cierto. Le informé sobre eso a Dacore y Dacore en cuestiones de horas informó a los desarrolladores y hicieron el cambio agregándole más vida al portal. Entonces ahora los mercenarios ya no lo matan de un solo golpe. Igualmente lo matan, sí. Sabemos que los mercenarios igualmente le hacen bastante daño. Pero bueno, es que antes era peor. Antes literalmente el mercenario se acercaba, respiraba un poquito al lado del portal y ya lo mandaba para el Fortnite, básicamente, ¿no? Ya lo mandaba al otro mundo. Entonces era bastante tedioso eso. Ahora por lo menos te da un poquito de margen. A mi parecer debería de tener más vida incluso el portal ese, pero bueno. Creo que está bien igualmente así como lo hicieron. Empezó el directo, sí. Terminamos esta ronda y yo ya corto acá el stream. Y vamos todos para el stream del Dragon Sun básicamente, a ver qué es lo que sucede. Le metemos una raid al Dragon Sun, ¿se lo merece? No sé si se lo merece. ¿Cómo se hacía lo de la raid? Le voy a meter una raid al Dragon Sun. Y vamos todos y le comentamos contrabandista, 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 contrabandista. ¿Qué opinan? Contrabandista, contrabandista. Y que flipe ahí la señora. Vamos todos a hacerle spam de contrabandista. Ahí, como locos. Pero ahora lo pongo en español y ella solamente en inglés. No importa, en español. Que lea y diga en plan, a ver, ¿qué es contrabandista? Que lo busque en el traductor. Diga, ah, ok.